China Eastern 7577 Heavy, taxi Hotel Juliet, cross runway 25 right, contact ground .75. Cross 25 right, using Hotel Juliet, contact 12175, Tennessee 7577. Set up for? That was blocked. I think you were calling ExactJet 760. We're set up for the left. I sure was. ExactJet 760, thanks. And Travis at the mark, are you taking on the roll? Affirm. ExactJet 760, wind calm, RNAV to hyper, runway 25 left, clear for takeoff. ExactJet 760, RNAV hyper, clear takeoff, 25 left. Alaska 232, Los Angeles Tower, wind calm, reduce your approach speed, runway 25 left, clear to land. Slowing to final approach speed, Alaska 232. Clear to land 25 left, thanks. ExactJet 760, contact departure. 760. Saturday, Swiss 40 heavy, service island 25 left. Swiss 40 heavy, Los Angeles Tower traffic will hold in position prior to your arrival, wind 2104, runway 25 left, clear land. Clear land 25 left, Swiss 40 heavy. American 2733, Los Angeles Tower all set. Yes, sir. American 2733, wind 2104, RNAV Docker, runway 25 right, clear for takeoff. RNAV Docker, clear for takeoff 25 right, American 2733. Thrive 560, Los Angeles Tower, traffic 8 mile final, 125 left, line up and wait. 5 left, line up wait, Thrive 560. And then Los Angeles ground, Global 762 Foxtrot is at Atlantic. We're ready to taxi with Lima. Taxiing in Atlantic, contact ground on .75. I'll see you in a minute. Okay. Drive 560, RNAV to hyper, wind calm, runway 25 left, clear for takeoff. RNAV Hyper, clear for takeoff 25 left, Thrive 560. Alaska 232, cross runway 25 right at Juliet and contact ground .75. Cross 25 right at Juliet, ground point 75 the other side, last 232. American 2201, Los Angeles Tower traffic cross downfield, runway 25 right, line up and wait. Line 25 right, American 2201. American 2733, contact departure. Departure American 2733.
Buenas noches. ¿Cómo andamos? American Bienvenidos. 2201, wind A ver, vamos a 2204, pausar and Dock aquí. runway 25 right, clear for take. Esto, ahora sí. ¿Qué tal? Arrancamos otra noche más de directo. Ya es... ¿Qué día es hoy? Miércoles 22 de diciembre. En esto que viene a ser la serie seguida, ¿no? De directos aquí en la página. Gracias a Dios podemos seguir acá. Así que, no es más. Vamos de nuevo, arrancamos. Como dice el título, ahora nos toca hacer simulador, así que vamos a ir acomodando vamos a ir acomodando aquí. Mientras tanto que acomodamos, voy a ir mostrándoles esto de acá ya. Un segundo. Denme un segundo. A ver. Ahora sí. Está esto de acá, mientras voy armando el plan de vuelo. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos la semana pasada en México. Ya nos quedamos por México y nos tocaba volar desde Veracruz hasta Acapulco, y de ahí nos tocaba volar hasta Ciudad de México. Ok, entonces vamos a compartir aquí el directo. Denme un segundo, compartir. No, tengo que entrar acá nada más un rato y copio el enlace. Ahora sí, me vengo aquí al grupo y lo pego. Ahora sí. ¿Qué tal? Saludamos ahí a Ernesto Ávila, dice, ver a Lucía también, que están uniéndose desde el arranque. Eso es bueno. A ver, dame un segundo. Tengo que entrar al Navigraph Charts. Y tengo que entrar al Simlink también. Eso para que se conecte. Ahí está. Muy bien, ahí está Ítalo, bienvenido, buenas noches. Aquí ya está cargado de esto, de los mapas. Andamos acá por México. Ya. Y ¿dónde está el otro? Ya el Simlink ya está. Claro que sí. Dice, buenas noches, Capi. ¿Qué novedades? Todo bien, gracias a Dios. Randy Barrios, Araúz también, bienvenido. Ya estamos en la víspera, ¿no? Estamos ya casi en la víspera para el sorteo. Ya saben que mañana en la noche es el sorteo de Navidad. Así que avísenle a la gente, ¿sí o no? Avísenle a la gente de que ya vamos a empezar el sorteo mañana mientras hacemos el review. Mañana mientras hacemos el review de la serie de The Worst Place to Be a Pilot, ¿no? Dice, me pierdo una semana y ya está barbón. Pues así es. No hay que hacerle que crece nomás esta vaina. Ya estoy aguantando hasta ¿cuándo? Hasta el 24. Ahí le pongo con la maquinita y en 2 patadas ya está otra vez. Porque si no, ahorita otra vez hasta Navidad ya va a estar largo. No se olviden de pasar por el canal de YouTube, aquí está, y por Facebook también, para que puedan comentar en la publicación del directo y para que puedan comentar en la foto del sorteo. Ya lastimosamente ayer, mira, se nos cayó el video por copyright, ¿no? Por copyright y todo eso, entonces no hay que hacerle. No nos dejaron terminar el documental, pero al que quiera, ahí está también en YouTube. Pudimos hacer una hora y media, ¿no? Del review de todo eso. Ahí está. De acá en la publicación de el sorteo de Navidad en Facebook y en Instagram, ya saben. Ahí está Daniel Sarabia, ¿cómo anda? Dice, ayer estuvo chafa la plataforma, pues terrible. ¿Qué noticias sobre el estimado McLovin? Está durmiendo allá afuera. ¿Ah? Está durmiendo ahorita allá afuera. Que está caliente ahorita mi cuarto. Dice, qué casualidad, justo me acaba de llegar la notificación. Ahora sí funcionó entonces, ¿no? Ahora sí funcionó. Más bien ya te avisaron.
Voy a abrir otra pestaña por acá y vamos a entrar al Sim Brief y me voy a revisar. Estuve practicando un rato en la tarde, estuve repasando aquí. Hubo una buena actualización el día de ayer. Hubo una buena actualización el día de ayer de Nvidia para la tarjeta de video, que no estuve probando de que corra todo bien y esté todo normal, así que está solo bueno ya, para que no tengamos ningún tipo de fallas ni sobresaltos en el directo de hoy. Después, ¿qué más le iba a contar? Que estuve bajando otros aviones también para probarlos en el directo. Un día normal, ya podemos probar otro de estos que he bajado por acá. Y también me he bajado desafíos personalizados. Ya aquí en actividades, por ejemplo, ustedes pueden descargarse contenido personalizado y aquí están los desafíos que sube la comunidad, ¿no? Para que nosotros hagamos ahí. De puras emergencias son estos de acá. Entonces un día vamos a estar tratando de completar todos esos desafíos. Ya. Acá está mapa del mundo. Vamos a libro a bordo. Ya vamos 111 horas, mira. Dame dónde está el último vuelo que hicimos. ¿Dónde está el último vuelo que hicimos? Fue el carenado, ¿no? Aquí está. Este fue Mike Víctor Romeo. Ese es el de Veracruz. Entonces vamos a irnos acá. Mike Víctor Romeo. Mike Víctor Romeo. Hasta, voy a ver aquí el Sky Vector. Eso es. Y quedamos en volar hasta Acapulco. Aquí está. Mike Alfa. Y de aquí volar a Ciudad de México. Ok, entonces vamos a cruzar acá. Y de aquí cruzamos acá. Y de Ciudad de México, a ver, vemos por ahí hacia dónde vamos, ¿no? A qué lado podemos estar viendo. Aguascalientes, Zacatecas, Guadalajara. Podemos ir de Ciudad de México, ¿no? De México a Guadalajara. Después ahí está Mazatlán, Durango, ¿sí o no? Culiacán. Ahí está. Eso es. Entonces vamos a armar el vuelo ya. Mike Alfa es la sigla. Mike Alfa. Eso es. Airframe, vámonos en el Beechcraft. Y ahora sí, vamos a estar haciendo IBAO. Vamos a abrir aquí el core primero. Ojalá tengamos ATC. Vamos a estar atentos ahí, ya. Y fly level hacia la izquierda, ¿no? Entonces par. Digamos que 220. 220, listo. Fly altitude 22.000 pies, ahí está. Ya veamos la ruta. A ver, esta ruta de acá, no sé, no me convence. Chequemos esta otra de acá. Esta está un poco más directa. Sí, esta está un poco más directa. A ver esta ruta de aquí, esto ya es otro estilo. Esta de acá podría ser, sí. Vamos a darle Go Top. Vamos a despegar de qué pista. Departure 01 y Arrival 28 dice. Así que voy a darle Generate. Yes. Le vamos a dar ahí y ahí. Y a ver. ¿Qué tal? A ver. Voy a poner esto en silencio para que no vibre. Ahora sí, seguimos. Justamente estoy en el simulador, dice Daniel. Ay, a ver, entonces si podés ahí nos acompañas, copiar la ruta. ¿Dónde está? Hay que darle a Export. Ahora sí. Hacia IBAO. Download IBAO. Este de aquí debe ser. Yo creo. Ya. Ya está aquí. Aquí era. Prefile es. Este de acá es. Este mero. Le vamos a dar a Login. Nos vamos a ir aquí. Acá a la carpeta de IBAO que tenemos.
a darle web a IBAO para saber dónde hay ATC. Mira, hay bastantes aviones por México. Ojalá que ahora sí tengamos comunicación. Todavía no está activo el espacio aéreo, pero esperemos a que sí se abra ya. Porque la anterior vez que volamos a este día, a esta hora más o menos, sí estaba. Y el día lunes pasado, que estaba volando McLaren Aviation, creo que era, estaba en México y sí estaba normal nomás. Y voy a poner 3 horas 50. Listo, Summit Flight Plan. Ok, y acá ya está. Ahora sí tengo que irme acá, tengo que irme a Flights, tengo que irme a New Flight, a From SimBrief. Y es aquí ahora sí. Vamos a la ruta, son 253 millas náuticas, dice. No sé qué habrá hecho este, pero está cruzándose por acá. Bueno, es que también pues no está. Departures decía 01, ¿no? ¿Cuál va a ser la salida? A ver, sí. Veracruz. ¿Cuál va a ser el departure? Vamos a despegar de la pista 01. A ver, esta otra de acá, Veracruz, Veracruz, aquí está, fueron 01. ¿Hasta qué fijo hay que ir? Mevas, dice. ¿De dónde es esa la ruta? La ruta es de... Aquí está, mira, Mike, Víctor Romeo, hasta Mike, Alfa, por si acaso. Lo voy a colocar aquí en el chat, ¿ya? Mike, Víctor Romeo, hacia Mike, Alfa. Y de ahí a Ciudad de México. ¿Ya? Esa es la ruta. Amoral, ¿qué se llamaba el fijo? Me olvidé. Mevas era. Hay que buscar aquí, ¿habrá Mevas? No. Ya, ok. Todas las seats no nos llevan a la aerovía, mira. Con razón. Esas son las vistas de todas las seats, ya, ni modo. Vamos a ver aquí. Add to route. Aquí, our approach es el día pasado. Nos dijeron que querían que hagamos Arnaf, así que vamos a hacer Arnaf. Ya, vamos a hacer una Arnaf en Acapulco. Ok, aquí, le voy a dar acá, show waypoint levels, transición y tram. Le voy a dar aquí a ping que se guarde. Ok, excelente. Y acá necesito la carta del aeropuerto. Eso es, para tener información de taxi. Airport parking. Esta es. Sí, esta necesitamos. Vamos a guardar también. Ahí está. Pam. Aquí también ya está. Listo, ya tenemos las cartas de llegada y la salida. Estoy en gate 9, dice. Ok. Excelente. Vamos entonces a volar. ¿En cuál vas a estar volando? Vamos a salir en el Beechcraft boliviano. Mira, aquí me descargué el livery. ¿Dónde está? Aquí está. Colores. Mira, vi uno de este con la bandera de Bolivia. Vamos a darle aquí a más, a cargar acá con el Caravan. Vas a tardar mucho si te vas con el Caravan. Un poquito lento. Acá Flight Plans, este de aquí es.
Ahora sí. No, este no es. Ah, es que todavía no lo hemos exportado. Ok. Ahora sí hay que darle aquí a Flights. Export 2020. 220. 222.000 pies dijimos. Ahora sí acá PAM. Le damos aquí PAM. Se guarda. Ahora sí le doy aquí a cargar. Cargar a documentos. Flight plans. Si no, iré en el A320. Ah, ok, también. Belleza. Ahora sí, ahí sí ya me vas a ganar o llegar. Ahora sí. Hay que despegar hasta acá, dice, y volvernos para acá. Ok. Let's go. Let's fly. Condiciones de vuelo. Tiempo real, dice. Pero queremos de día. Quiero de día y de día, por favor. Yoga now. Hasta que vaya abriendo, vamos a estar aquí el mate para no dormirnos. Hoy vamos a volar harto. Vamos a estar volando por ahí. Esa es. No hay IBAO todavía, ¿no? Aquí está el flight plan, ya está subido. Y ATC por acá no hay. Así que nosotros deberíamos aparecer en un momento más por aquí, en Veracruz. $220 nudos, dice. Ok, entonces ahí sí vamos a estar más o menos iguales. ¿Ya estás adentro del... Eso es. A ver, ¿podés entrar al Discord? Así no nos aburrimos un rato charlando. Área de ventaja, estoy en el gate ya. Avísame si querés entrar al Discord un rato. Y ahí vamos charlando mientras vamos volando. Entraré, dice ya, belleza. Ahorita me conecto, esperame un segundo, estoy echándole agua aquí al mate. Para que se vaya alistando. Para que no nos quememos la garganta, ¿ya? Eso es. Ahora sí ya me conectaré. Tenemos bastantes cosas aquí abiertas. Offline, vamos a darle aquí a Online General Aviation. Y aquí nosotros somos el Beechcraft 350 Bravo 350. Connect. Ahí está, papacho. Y ya deberíamos aparecer en WebEye. A ver. ¿Aparecemos? ¿No? Ahora sí debería cargar esto de acá. ¿En qué servidor está el simulador? Porque no me aparece. Dice, a ver. Ah, pucha, verdad, tenés toda la razón. Es que el otro día... A ver. Estados Unidos estoy. ¿Es ese? En el de Estados Unidos lo dejo yo. Ahora me voy a conectar aquí. Voy a conectar acá. Creo que este de aquí tiene que ser Start. ¿Ese es el que tenés? Dame un segundo, voy a entrar aquí. Y voy a entrar aquí al donde dice simulador, entrate. Ahí está. Ahora aquí me voy, ya estoy en el Maryboard, dice, entro acá. Ok. Playing Explain. Ah, mira, hay uno que está ahí, David Vaca, dice, está haciendo ahorita Explain 11. Ya estamos en el Discord por si acaso.
avísame si te aparece. Voy a colocar aquí el link, ya. Vamos a compartir hasta mientras que ya estamos en directo. ¿Ok? ¿Te parece? Si te parece bien, ¿dónde está? Este de acá, Pound. Este de acá. Muchas aquí de vuelta para Ahora volar. sí. Buenas noches, Daniel. Está. Vi que estuviste un rato en la tarde volando, ¿no? Sí, estuve navegando. Ah, está bien. Creo que me quise... Ah, no. ¿Cuándo entré? ¿O entré ayer? Creo que entré anoche. ¿Estaba uno por La Paz? Sí, yo era el que está en La Ah, Paz. ese era. Me apareció ahí en el mapa. Entonces ahí Sí, me metí para probar que... La actualización, como te dije, se actualizó pues la tarjeta de video. sí. A mí igual me llegó un driver para actualizar. ¿Y lo hiciste? Sí, lo actualicé, siempre lo actualizo porque a veces la tarjeta siempre se queda corta y el driver como que lo optimiza. Ah, ya. Yo ya no confío ya. Desde esa vez que por actualizarse se descompaginó todo. Ya por nada más ya no confío en las actualizaciones. Sí, lo que hace es bajarle, ¿no? Lo que tiene modificado en el simulador, la gráfica, Ajá, texturas, todo eso. Pero yo lo pongo todo en alto, edificios en medio y nada más. sí, pucha, porque Es- estaba mirando un video y dice, o sea, cuando vos actualizas el simulador, se descompagina con lo que actualiza el driver, digamos. Entonces ahí ya todo se descuadra y es todo un chiverío. Ah, mira, me bajé también. A ver esto de acá. Ah, es que estamos en pausa. Me bajé una aplicación del mismo simulador para ver las listas de chequeo también. No sé si la tenés. no, no, no. Esa la estaba viendo el otro día, es buena también. ¿Ya te sale de Estados Unidos? Sí, ya está, ya me aparece. No sé si usted me ve. Ahorita es que estoy en pausa, voy a darle reanudar. Sí, ya ahora sí ya veo tu nombre ahí en la pantalla. Le voy a dar ventaja ya porque, Claro, pues si no, ahorita en un porque tengo ratingo que, me vas a llegar. Dame un segundo, voy porque a listar aquí todo. Vamos a bajar esto. Ahora sí, ya estoy aparezco. monetizando la vida. Ahora sí. Pero vos no estás con Ibao. Sí, pero lo programé en la computadora ya la ruta, la misma que usted tiene, ya está. Ah, ya. Belleza. Ya por, no se preocupe por el tráfico, voy a entrar detrás de usted normal Ya. o Tranquilo, más entonces. adelante. Con Entonces. Batsim yo vuelvo, generalmente. Ah, con Batsim. Ah, ya. Sí, Cuando lleguemos a Estados Unidos, ahí vamos a cambiar a Batsim ya. Esto lo voy a cerrar. Pero estoy cerrando cosas para que no se me cuelgue esto. Porque a veces se lentea nomás. sí, no sé Esto. qué sucedió, la verdad, está bugueadísimo La Paz. No sé, me ha lanzado pocos FPS, se ha bajado hasta 25. ¿Ah, sí? Está lagueadísimo. Che. A ver, mira, dice la tarjeta de video ahorita está en 64 grados. Está ahí normal. 10 gigas de RAM ocupado. De los 16. Más o menos está tranquilo. Ahora que voy a sacar esto acá. Yo de la pantalla la duplico. Y saco aquí doble. Y en la otra pongo el Navigraph acá. Para seguir el tracking. Y el OBS lo cambio a 3 pantallas. Y ahora sí se debería ver ahí. Creo que ahora sí. A ver, sí, ya está. Vamos a Está configurar arreglado La aquí Paz. el el autopilot, perdón. Ya estoy utilizando mi panel que me armé. Te cuento que tuve problemas con el de los switches de las luces y todas esas cosas. Sí, Con unos cables ahí
No, me da la llave, me da el landing con las luces de abajo y arriba, y me da las nav, las beacon y todo eso, pero la batería, el alternador y todo eso, el switch de ahí no me da, entonces tengo que volverlo a armar, creo, para que corra bien. Ya está aquí, voy a poner aquí vertical. Altitud par vamos a volar, ¿no? Sí, toca par. 32.000 voy a salir. Ah, ya, yo voy a ponerle 22 Estamos nomás. con QNH 30.05. A ver, ¿dónde está meteorología? Sí, Lo que me- ¿estás con meteorología actual? Sí. Con Ah, ya, ya. meteorología actual estoy. ¿Cuándo dice? El METAR dice 3005, ¿no? viento de los 140 con intensidad de 4 nudos. Tenemos nubes escasas a 1200 pies. Igual nubes escasas a 7000 pies. Temperatura 24. Punto rocío 19. QNH estamos igual, como le mencioné, Ajá, 30.05. Y ya está. ok. Está, Necesito ahorita está anotar. despejadito. No hay. Aquí está la frecuencia del BOR de Veracruz, es 114.00, dice. Mapa, nav frequency 114. Usted tiene la libre del TAM del A320. ¿Del TAM de la 320? No, no la he visto. Ujú. Porque yo vuelo siempre con esa livery. ¿Así? Ah, vi que Siempre. está, ajá, vi que en ese, de donde la página que descargo, vi que había. ¿Quién es el que lo Sí, sube? ¿El de Bolivia igual? yo les pedí, les di, es que hacían liveries medio raras, así de aviones que nada que ver. Y yo les Ajá, dije, a ver si me lo hacen para el A320. Les envié una foto y ajá, creo que fue al día siguiente o 2 días después ya apareció la libre del TAM ya. ajá. Pucha, qué belleza. Yo de, yo de eso, pues, eso sí es libre, eso sí es Claro. algo. El otro día me puse a ver cómo se hacía y miechi, había que tener Photoshop Player y no sé qué más, Sí, ver. eso es lo complicado y cuando lo descomprimes, Ajá, cuando te da la libre del avión en sí, no se entiende nada. ajá, es Te todo aparece un todo chiverío, ¿no? mezclado, Ajá, todo mezclado. Yo de, ¿qué cosa será esto? ¿Cómo trabajarán ellos? La verdad no sé. ahí está. Espera, no sé si la ves, ¿se ve? Ah, esta es la aplicación en esta pantalla, me carga puras listas de chequeo de varios aviones, mira, la A320, Varón, la tiene ya ahí, el PDF, entonces vos entras nomás y ahí lo lees. Bonanza, Skyhawk, este es del Caravan. Ya estoy analizado mi avión, ya completamente listo para encender motores y ya está. Ya, ajá, listo, entonces. Voy a Cerejo. salir un poquito más pesado ya que estamos a ver qué altitud. Estamos al nivel del mar. Sí, estamos en Puedo nivel del mar. cargar, puedo cargarle. Voy a cargarle. ¿Dónde está F14? No es. ¿Dónde Que si está? lo pongo pesado igual me voy a lentear y así no lo voy a adelantar. Porque con Ahora sí. este avión es un cohete. En La Paz es un cohete. Sale, pero sale. Sale No tranquilo. es como sale tranquilo. Y Como el, pesadito sale todavía. como el CRJ. Como ese J. Has visto Bueno, que. mejor, o sea, mejor. Has visto el. ¿Qué se llama? ¿Qué te iba a decir de allá? Ah, la de paga del CRJ de 700. Sí, lo tengo, el CRJ, el de Aerosoft. Ah, ¿lo tenés? Sí, ¿Y qué tal es? ¿Vale la pena? vale la pena. ¿Le Lo que no me funciona? gusta es, digamos, como usted me dice, ¿no? Una resolución muy baja, ¿no ve? Un Ajá. poco más baja, ¿no ve? Que no se ve tan nítido. Va. Tus pantallitas, no se ve muy nítido. Vaya, che. Así para qué Es, chiste. Bueno, no se no, ve muy nítido. no hay Imagínese así ya ATC su todavía. pantalla, como lo muestran las fotos, un poquito más pequeña, no es decente como la del A320 ya pasa a esta resolución, se puede ver. Claro.
pero la de ese Aerosoft ya no se puede ver. Bueno, voy a ir saliendo. Entonces vamos a poner potencia. Voy a encender aquí lo que me pide Pitot Heat. Este avión siempre pide Pitot Heat on. Y ¿qué más pide este? Yo igual ya estoy encendiendo motores y voy a estar rodando. Ok. Está rodando ¿a dónde? A ver, vamos a ver. Usted está en pista 01 o 1, Sí. pista 1, y aquí marca. Position Pitot Heat. Pero ya lo encendí ya aquí este. No sé por qué sale aquí. Uy, va a tener que hacer un taxeo medio largo. Hasta la cabecera. Sí, es larguito. Es medio largo. Battery amp. Dice. A ver. Avionic Pass, ya está todo encendido. Ahora sí, Parking Brake, pero no sé por qué sigue, si está encendido ya el Pitot Heat. Y sigue saliendo acá la alarma, ya ni modo, en el aire seguro se va a calmar. Vámonos. Vamos, potencia al 85-90. Parking Brakes off. Ya lo estoy viendo, ya está corriendo, ¿no? Sí, ahora sí. Airspeed Ya lo alive. vi. Eso es. Vamos. Y 80. Y B1 y vámonos. Rotate. Ahí vamos a colocar esto, que se vea mejor. Y ascenso positivo, tren arriba. Ya lo vi, ya. Ese es. Te sale, bueno, no te debe salir pues, ¿no? Lo que tengo yo. Vamos, flaps ups. No, me sale el avión, pero me sale. ¿No te sale la Me bandera de sale. Bolivia? No, no la Ah, tengo libre. Si la tuviera, ya, ahí sí te aparece. me aparecería. Ok, vamos Ahí sí, entonces. ahorita lo veo, pero está bien el Autopilot avión, on. libre. Y no es más. Ya está todo configurado. El ascenso, la altitud y la ruta GPS. Todo check. Vamos a bajar aquí la checklist. Ahí. Listo. A ver, voy a ver si te puedo ver de acá arriba. Ah, no, ya estoy lejos, pero sí sale tu avión ahí. Sí, Fíjate en el Facebook cómo se ve la livery. Lo voy a bajar, voy a poner la pantalla de arriba nada más, para que se vea la bandera. Me avisas a ver qué tal. ahora sí. ¿Qué tal? Está linda nomás la livery. Cool, ¿no? Pero ¿de dónde se cargó? ¿De dónde? No la vi en Bolivia. O sea, de otro lado se descarga. Ya salió, ¿verdad? Sí, ya estoy en el aire. Ya. Estoy apagando APU. Ahora sí, voy a colocar acá que ya estamos en directo. No. Ok. Un ratito lo voy a alcanzar, che. Sí, ¿no? ¿Y ahora dónde está yendo este bicho? Pero me está siguiendo acá. Modo NAV.
Yo vuelo generalmente Ahora con el sí. de Fly by Wire, con esa 320 vuelo. ¿Ah, sí? Sí, es buen avión. Hace caso. Eso es lo importante. Ok, esto lo Lo vamos que a ver usted aquí. le programa hace caso. Porque hay unos que por más que apretes y el piloto automático te mata en vez de ayudarte. Sí, no, este no. Este incluso si falla se autodesconecta. Ah, mejor entonces. Salta y ya. Aquí voy a poner esto. Digamos que se autocorrige. Es lo bueno. Ahí. Me mandó el otro día, me olvidé de agregarlo. Me olvidé de agregarlo ahí, a uno que me habló por WhatsApp para que lo agregue al simulador igual. Aquí voy a ver dónde Allá la estás. hablamos, ¿no? Ya le dije. Me dijo, Capi, este es mi código. Pero, ¿dónde está? Recién ya estoy rodando ya. ¿Dónde estarás? Ah, aquí está. ¿Este? Ah, no, este no es. No, este no es. ¿Dónde está su mensaje? Ah, este creo. Ajá. XWilly05X dice. Ese es mi usuario. Ahí está. Hay que pedir cuando. A que cuadremos un día y entremos todos ahí los de la página a volar juntos, pues. Unas rutas en Bolivia, dice. Claro. Para el especial de los 1000. Podría hacerse así. Que hagamos un viru o La Paz, digamos, para que volemos largo, un directo entero. A mí las que me gustan es, digamos, las peligrosas, ¿no? ¿Cuál? La Paz, Juana Zurduy. La 05 creo que era. Ah, sí, sí, sí. Había un brasilero que subió una base de datos de puras pistas en la Amazonía Sí. y un plan de vuelo, ¿lo has visto? No. Y te pone ahí, digamos, la ruta, si querés ver así como los que salen en Instagram y todo eso, ¿no? Sí. Parece bien, nomás lo voy a probar un día de esto. A ver qué tal, porque te muestra ahí las coordenadas de las pistas y te carga los datos, digamos. Y son así de selva. Ah, es fotogrametría. Ajá, Debe estar optimizado seguro. ahora sí. Me sale un avión ahí abajo, pero no en el aeropuerto, otro parece que. ¿Cuál Yo será? ya no lo veo. Entró una persona que tiene su nombre en japonés o en chino al directo y le dio like. No lo puedo leer, eso no lo entiendo. No hay nada peor que un seguidor que no se conoce, su nombre es raro y no se lo puede decir. No se le puede decir Ni hola. gracias. Ahí a esa persona que le dio like, saludos. Ah, ahí abajo está, mira. Ya lo vi. Dice Sierra Lima India 860. Lo estoy viendo acá. Generic, debe ser. Sí, Entonces, en ¿qué Generic. quiere ser? ¿Que es vida real o qué? Mira, Si le aparece el nombre, Sierra Lima India 860. si le dice Generic es porque es tráfico ¿Inventado? local Ah, de la vida real. ese es Generalmente entonces. lo que dicen Generic es porque cuando le aparece el modelo de avión en específico,
Ujú. Es un jugador. Ah, ya. Sí, este es entonces la vida real porque decía que iba a ir a Ciudad de México. Sí. El tuyo, me sale, sí, A320, A220, dice November, 100 pies. Ya estoy en posición. Estoy dándole un último chequeo Ya. para salir de una vez. Te ¿Pudiste digo ver que voy a ayer hacer. un poco del documental? No, no pude ver, estuvo muy lagueado. Y se me colgaba, la verdad. Feo, Lo ¿no? veía y luego, pum, quieto y se saltaba. Como que a tiro me dio. Sí, la verdad que estaba mal. No estaba dando bien. Mevas, dice, aquí está Mevas. Y acá Mevas me manda a otro lado. O va a hacer otro desvío. A ver, chequemos acá. Chan, chan, chan. A ver, ¿qué está haciendo este Mevas? Dice aquí y Mevas dice acá. Ya. Así está bien. ¿Listos? Listos para salir. A Estaba ver, así. ahora sí, métale entonces. La ruta de hoy es Veracruz, Acapulco y Acapulco, Ciudad de México. A Ciudad de México ya me voy en el TBM. El TBM me gusta volarlo. El TBM, Ajá. sí es buen avión ese, No, pero poquito medio controlable, ¿sabes? Cuando vuelas por primera vez. No lo vuelo mucho. no. No, Vamos a apagar aquí. Pitot Hit dice. Pero si está encendido aquí, dice Pitot activado. Vamos a apagar las landing lights y dejar aquí solamente las de sí. exteriores. OAT 5 grados centígrados a través de 12.500 pies. ¿Vos lo tenés tu A320 con el iPad en la ventana? Sí, tiene su. ¿Pero ese es tuyo o vos le cargaste la livery de eso? No, tiene el avión. Ah, de por sí. De por sí ya tiene. Una tablet tiene. Ah, ¿y le sirve eso todo bien? Sí, todo le funciona. Es lo bueno. ¿Y ahí te salen las cartas? Igual le salen las cartas, pero hay que, o sea, está programado Ajá. para los demás add-ons que usted tiene. Los carga ahí. No tiene que, si usted ya los tiene, o sea, Ajá. por separado, en este avión ya le va a cargar. Ah, ya, buenísimo entonces. Porque, claro, yo he visto que así como para que yo no vea mi Navigraph afuera, dentro del mismo simulador, en el iPad del avión, le carga las cartas de vuelo y todo eso, digamos. ¿Cierto? Sí, Porque acá, por ejemplo, en todo le va a mapa, cargar. procedures, ya ahí está. Arnaf 28. Active Flight Plan. Eso es. Vamos por acá. Mapa. Va. A ver qué pasó aquí. A ver. Mateo Justiniano, mira vos, bienvenido a bordo. Nos acaba de donar 99 estrellas. Muchísimas gracias. Mateo, sos nuevo en la página. La verdad que no. Yo me acuerdo a veces ahí de los nombres un poco. Pero muchísimas gracias, ahí nos estás ayudando. Ya te dieron tu insignia de donador de estrellas. Está junto con Capi Cabal ahí, que nos dio 100. Excelente. Bueno, el que tiene su nombre en japonés es Ryo.
Le dio me divierte al directo. No vale así. Parece que no nos entiende y nos está troleando, así que no es justo, ¿sí o no? ¿No le entiende? No es No, que, parece que está algo que no entiende. ajá, su nombre no lo puedo saludar, pues parece que por eso se rió. Bah, ¿por qué le di me Vaya, divierte? está 15.000, yo ya estoy 11.000, un ratito. Ya, ajá, estoy 16.000, yo ahorita. Sí, ya estoy a 12.000, ya rápido alcanza el título de este avión. ¿Con cuántos pies por minuto está? 2.700. Ah, con razón. Yo estoy a 1200 nomás ahí para no subir tan Tan bruto. desesperadamente. Claro, para No, avanzar yo más. ahorita estoy con full velocidad, ahorita estoy con 320 nudos, ahorita estoy aprovechando eso para... Al ascenso. Sí, Caramba. altitud por velocidad. ¿Dijiste que al año vas a empezar a volar? Sí, al año voy a ir. ¿Dónde? En Phoenix voy a ir. Fénix, te vas a quedar internado ahí. Sí, no voy a quedar interno. Ah, está Es bien. que yo había entrado aquí a una escuela en La Paz. Ya. Y mi ¿Cuál? papá me decía, "Va a ir a una escuela", y yo de, ya sé qué es el Phoenix. Yo todo emocionado, ya me puse nomás la escuela. Pero no, había ido a otra, aquí en La Paz. Ya. Y ahí hice, digamos, la teoría y todo. Y así aprendí a volar como una persona decente. Ya. Posterior a eso, pues yo había empezado en mayo, a inicios de mayo, Ya. y acabé a inicios de octubre. La teoría de privado. Ujú. Y yo le dije a mi papá, ya, ¿qué vamos a hacer? "No, tranquilo, ya, como ya sabes cómo es, Sí. la cuestión es de que pues, él me va a mandar a otra escuela". Él había hecho, digamos, como un tipo, no sé, como un contrato especial, así, digamos, ¿no? Ya. Pero ya, pues, o sea, fui, aproveché la oferta y ya, pues, ya, Claro. digamos, así. Y bueno, pues tenía que continuar volando, pero como la escuela es de convenio, el Ya. problema es de que, bueno, pues usted sabe, de convenio con otra escuela, pues siempre le van a dar prioridad a un estudiante de la otra escuela. Ah, ya, ya. No Y así es tenía uno de hangar los propio. aviones. Sí, no, no tienen hangar, no tienen aviones propios. Allá en La Paz. ¿Cuál? No sé si ¿Era usted de Avior? conoce, C, con ellos. Ah, Yo sí, sí. estaba Donde yo con, trabajaba mandaban alumnos antes de ahí. sí, mandaban y no, pues yo, digamos que con mi papá sí, digamos, hemos analizado y hemos dicho, no, que por ahí lo que a él, digamos, y yo sé cómo es de él, hasta incluso creo que a usted le molestaría si tuviera un hijo, ¿no? No sé si tiene un hijo, pero Claro. No, no, no cuando sé tengo que tiene todavía. un hijo, o sea, le va a molestar porque le digan, no, ha pasado un problema, y no, Claro. pues es como que Él quiere para eso que pagué, para prioridad eso ya. pagué, uno se pregunta, ¿no? Jaime Sierra, bienvenido al directo. Jaime, Jaime, Jaime. Ah, Jaime es de los antiguos. Jaime es de los antiguos. Él es de Venezuela, Jaime, que si mal no me equivoco, Jaime es de Venezuela. Nos acompaña en los directos también. Desde hace unos 2 meses por ahí. Participó bastante en lo que fue el review del accidente del Chapecoense. Viste que hicimos un repaso de eso. Hicimos un repaso de ese Y accidente. no, pues yo estaba ahí tranquilo ya, y le dije a mi papá, ya, ¿qué hacemos? Ajá. Y así hemos analizado, no nos convenció, digamos, no, no le vio, mi papá. Como le dije, no hay imagínense que le digan así a su hijo, no, no va a volar y que ustedes con Claro, otro es lugar, feo ¿no? eso.
feo. Y aparte, ¿sabes por qué? Porque hay veces que cuando es intermediario, las escuelas tardan un poco en como que... El problema que nosotros teníamos, donde yo trabajaba, era de que la escuela no abonaba el saldo para los alumnos a veces y no los podíamos hacer volar. Entonces los alumnos decían, ¿por qué no vuelo? Y tenías que decirle, pucha, porque tu escuela no me paga, digamos. Y el alumno emputadísimo porque obviamente ya pagó a él, ¿no? Entonces, y es por Sí, problema de redistribución y todas esas cosas. Entonces, sí, y digamos, es pues mi mejor papá no está directo. para esas cosas. Por eso mi papá, digamos, no está para esas cosas. No Claro, más está serio, para... digamos. Quiere, quiere sacarme con una escuela que se comprometa porque él ya, pues, porque él tiene, pues, si tiene el dinero, entonces, Claro, pues, total compromiso. que te Él ya asegure, tiene ¿no? el dinero, ya. Ahora la escuela es la que tiene que poner de su parte, ¿no? Ahí está, dice Jaime, saludos, Charlie Papa. Claro que sí, Jaime. ¿Cuánto te está saliendo el privado? 5.000 le va a salir. 5.000. ¿Y Sí, en puro 150 o 172? él me quiere hacer volar en 172. Puede hacer eso. Ay, ay, ay. Porque hay veces que le varía un poco el precio dependiendo si vas a hacer, ¿no ves? Puro 150 o puro 152, así. ¿No ves? A lo que yo sé es lo mismo, porque en Cochabamba igual es lo mismo, 5.000. Ah, en coche igual eh, 5.000. sí, es lo mismo, y eso que vuelan con 172. Claro, allá vuelan con XP todavía. Sí, entonces, con 172 yo creo que vas a sacar. Es mejor, la verdad, porque Que practiquen los los dos. vuelos en el comercial lo bueno es de que ya empieces a volar en 172 para hacer las navegaciones, Claro, por las navegaciones. las IFR. Entonces, por eso, en eso estábamos. El siguiente año yo Te voy a vas, empezar te vas a venir internado acá. otra vez, pero lo bueno es que voy a hacer otra vez y como ya tengo conocimiento ya puedo sacar excelencia y además altas notas. Claro, y ahora sí ya te va a exigir ya bastante. Sí. De hecho, mis notas estuvieron bien, la verdad, estuvieron de 90, 95, así. No han bajado. Y eso que era mi primera vez. Está bien. Y Yo quería fue, ir a Phoenix, pero para hacer el curso que sacaron ellos Ah, mira ahí. Ah, no, este es otro. Pensé que eras vos. Me aparece ese que dice Dude Dinkus. ¿Te aparece a vos? A tu izquierda sería. no, la verdad. Me Ah, sale sí, sí, sí. 28.000 Sí, sí. pies subiendo está. Porque vos estás atrás mío a 35.000 Sí, y estoy el haciendo. otro está por allá a 29.000 en un Tango Foxtrot 104 Golf. ¿Cuál será ese? Pero así te comento, esto fue una decisión, digamos, por él. Ay, Por él. Quiere estar con Dios, quiere. Y es bueno, en Phoenix al menos tiene aviones. Y le sobra. claro, claro. Y lo bueno es Le que ya su sobra. pista ya la han asfaltado. ¿Cómo? Su pista ya la han asfaltado también. Sí, tiene su propio aeródromo, le conviene porque es internado, entonces no tiene que gastar Mm, más. sí, sí, sí. Es bonito. Solo van al Sí, trompido para chequearse nomás. No lo vas a estar ahí bregando haciendo planes de vuelo. Una vez me acuerdo que nos pillamos a un alumno ahí nervioso, pues, porque como ellos no presentan, no están acostumbrados pues diario. Y sí, se equivocó y parece que ya no tenía más y tuvimos que prestarle ahí. Porque vos allá en su pista, digamos, en su aeródromo, lo hacen oralmente a Viru que la presentan. Entonces, pues es distinto, ¿no? claro, de otra vez salir desde, Ah, desde Trujillo.
Mira, me aparece otro A320 allá. Dice Rack Tag Mini 3822. Otro más por allá. Entró Andrés Manuel Murillo. ¿Cómo anda Andrés Manuel? Andrés Manuel es de California, si mal no me equivoco. Andrés Manuel es el que hace que nos suban las estadísticas de que no vende afuera. Ah. ¿Ya estás participando del sorteo o no, Daniel? Creo que sí, estoy participando porque decía seguir la página en Instagram, en Facebook. ¿Y le ¿A diste ver? y comentaste o no comentaste? No, todavía no. Claro, tenés que comentar, porque si no comentás no vale. Ay, ay, ay. Tenés que etiquetar a 2 personas en los comentarios. Franz Ricardo Ya está. Ferrufino dice, acaba de empezar a seguir. Ha entrado ese, ya está entrando recién un poco la gente. Sí, ya está un poco. Tenés que darle ahí a comentar para que cuando yo aplique el sorteo de la aplicación, si no hay 2 comentarios, no vale. Te saca del sorteo de la bolsa. Ay, ay, ay. Ya. Mañana se va el libro ¿de qué es el libro de mañana? De pérdida de control en vuelo y la tasa. Más bien no me dijo, mira, tenían que avisarme el otro joven de Tarija que se ganó el sábado. ¿Viste el directo del sábado? No, no estuve el sábado, estuve afuera de casa ya. Ah, el sábado hicimos de multimotor, por si lo podés ver después. Estuvo bueno nomás. Sí. Y ahí hicimos el repaso y se hizo el sorteo de eso. De aeropuertos creo, o Ah, línea de aérea. aeródromo y de, Sí. de la gorra, aeródromo y la gorra. Y el de los 1000 es el que estaba completo, taza, gorra, libro y polera de Stall Pilot Shop. El último sorteo es el más fuerte, ¿no? Claro, es el de los 1000, pues. Por eso es que si llegamos a los 1000 antes del 31, aparte de ese, sorteo otra caja más. Ese es el combo. El combo máximo. Claro, ahí los que están en el directo, si quieren charlar un rato por el Discord, ¿dónde está el link? Lo voy a pegar el link de la invitación a Andrés Manuel o a Jaime. Creo que Jaime ya está en el Discord agregado. O no me acuerdo, porque aquí en el canal, mira, somos 17 personas. Uy, ya lo estoy pasando. Ya lo Ya. estoy pasando. Ya. Fíjese, ya estoy a su par ya. A ver. Fíjese, ya me estoy acercando ya. Ah, verdad. No, pero Ya ahí, estoy. ahí está. Vamos a bajarle ahora sí. Vamos a bajarle Ahora. a Max 070 lo vamos a poner para que no entre en pérdida el bicho. Ahí está. Queremos hacer pues así un vuelito entre todos, porque ¿quién más tiene? El que me dijo, el que entró el otro día, el que quería vender sus pedales, Fabio, ¿no? Sí. Fabio, por ejemplo, ese Willy también que me mandó su código, vos también que tenés ahí, para que nos juntemos todos ahí y hagamos un vuelo entre varios aviones. Sí, ¿No ves? sería lindo la verdad. Yo quisiera hacer Cochabamba, La Paz Cochabamba, pero entrando en la 1-4. Pues ya, claro. De bajada de La Paz ya. Sí, esa me gusta. Por el otro lado. ¿Ese es Bor? Sí, veo eres. Veo eres, ¿no? Sí. A ver, voy a pegar el link del Discord aquí en el chat. ¿Dónde lo tengo? Ah, en una publicación lo tengo, ¿no? En la página la subí la publicación. Escucha, sigo haciendo las preguntas del de IFR. La verdad es que son unas 800 y voy por 350 diarios. Si le meto unas 5 horas
avanzo unas 500, ¿cómo es? Unas 150 por día. ¿El de privado lo descargaste? Es el que envió, ¿verdad? Claro, el de privado y el de FOI también lo subí. El de privado y A ver el... si lo puede volver, si lo puede subir de nuevo, porque decía hoy el que yo descargué. Creo que por ahí subió el de privado más antes de que entre al grupo. Ah, ya, pero cuando yo escribo, entrate a mi perfil y ahí está el link. Ya lo tengo, el link ahí, Ah, ya, ya, ya. en mi WhatsApp, porque como lo tengo como corporativo, Sí. me deja que dejar un catálogo ahí. Entonces ahí se puede. Se puede. Ya, ahí está, ya lo dejé el comentario del Discord. Para el que quiera entrar a charlar un rato. Pero sí le comentaba, sí está Ese es la situación. No, pues. está bueno. Otra que igual ves, Alas Orientales, Morales Flight Center. Ah, puede ser que le guste Alas, pues porque esos son puros militares también. ¿No ves? Sí, en el Fénix igual creo que hay puro militar. Hay varios, sí, hay varios. Por algo es su estilo de uniforme. ¿No ves? Tipo milico tienen sus overoles. Les gusta. Les gusta. Ahí igual donde Berly. ¿Has visto donde Berly Valdés? No. Berly igual es así como Fénix, pero por el otro lado, hacia Pailón. El de Fénix está al frente del río Piraí. En cambio este otro Sí. está al este. Mateo Justiniano, saludos. Es nuestro amigo que nos ha donado las estrellas. Ahí si querés entrar al Discord, Mateo, está el link. Ingresás directo con la invitación y charlamos un rato. Mientras hacemos los vuelos. Yo necesito hacer mis recurrent también al año. Ojalá que ya pueda. Tengo que actualizar mi apto médico y hacer mis horas. Ya actualicé mi FOI. Para estar current me faltaría volar unas 2 o 3 horas. Para estar current. Lo bueno es que con esto del simulador uno en IFR está tranquilo. Antes estaba nomás muy desactualizada, estaban muchas fallas, muchos bugs, la verdad. Sí, ¿no? Y ahora sí está como debe estar. Sí, está mejor, la verdad. A ver, ¿quién más está acá? No está Sergio. El lunes hicimos inglés, ¿viste? No he visto. El lunes hicimos inglés. Estábamos practicando con el libro que lo subí Sí. para practicar. Y es bueno ese libro, yo estudié con ese, la verdad, te lo recomiendo. ¿Inglés aeronáutico o inglés? Sí, es inglés aeronáutico nada más. Ay, pues yo he aprendido ya inglés. Claro, pero este es puro vocabulario, digamos, de aviación, de mecánicos y de todas esas cosas, digamos, ¿no? Y ahí están los audios más todavía. Entonces, vos... Bueno, lo que yo hago es leer las preguntas, resolver un poco y que los audios ustedes participen, ¿no? Entró uno de Cocha, por ejemplo, que está haciendo igual su curso, que trabaja en almacén de, ¿qué me dijo? De Collet, creo, en Cochabamba. Y ahí estaba practicando él, y entró Sergio igual, otro colombiano, y entró uno igual de La Paz que dijo que estaba en Jet Airways. Uy, Jet Airways. ¿Has No es escuchado? muy buena esa escuela, ¿no? ¿O es buena? No sé, la verdad. Yo le comento. A nosotros tengo- nos mandaron alumnos de allá acá a Trompillo. Y Sí. igual es que el problema es cuando pagas así para ellos, la plata rebote a la escuela que te hace volar acá a veces cuesta, digamos. Y por eso era el problema, Sí. ¿no? Pero después no había tanto lío. Sí, porque yo conocí a dos amigos, así,
Ajá, que uno ya salió privado en Morales Flight Center, pero el otro estaba en Jet Airways ya. y nunca lo han sacado a volar, nunca lo han, nada. Vi que sí, ya tienen hangar, que ya tienen avión acá, ¿no? Vi eso Sí, ya. Pero obviamente pues la eh, cola era larga para que vuelen todos. sí, mucho es porque Es nomás moroso. por eso es mejor irse a una nomás, ya tenga su avión ya, Ajá. porque cumple, ¿Viste ya ese sabe video del soleador cuál soleador. que se salió de la pista? Sí, 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 un Que, avión rojito que era. puso en la historia, ¿no? Sí, Ese es de Proval, de acá. ¿qué habrá sucedido? ¿Qué sucedió? Según me dijo, me comentó la de ATC, me dijo Sí, que había hecho todo bien y que parece que los nervios, en vez de salir a la intersección por la izquierda, se fue a la derecha, o sea, como que se chipó, ¿me entendés? sí. Y se salió, así que ni modo, Un soleo al tacho. no, pero la cosa es que estaba vivo. Yo sí quisiera hacer mi soleo, pero en 172. Para mí es un avión muy confiable. Es como que un poquito más robustito, ¿no? No es tan Difícil, papel. bueno, No es tan papel no, como no, el no, no, depende, 172. todo depende del dueño. Si el dueño te suelta el avión y te En confía Fénix están soltando, le cuento. en Están 172, soltando. Sí, soleos. Es el ah, ya, privado. Están soltando. Por eso le comento. ah, ya, entonces ahí sí, sí. Porque, por ejemplo, el jefe donde yo trabajaba antes, ahí no decía, pucha, mi 172, no, ¿cómo pues para que me lo rompan? Decía. ¿Para qué quiero yo? Ahí nomás, ¿sí o no? Ahí Sí, está. no, en el 172 están haciendo. Ah, entonces puede ser que te den la chance ahí. Obviamente, si demostras todo bien, tranquilo te lo dan. Porque obviamente tenés que conocerlo y tenés que estar consciente de que es bien flotador nomás el avión. Sí, las esnitas son El bien. 172 en especial es bien flotador. Y si entras rápido y no lo sabes ganar, te comiste toda la pista ahí. Y chao, no hay vuelta atrás. Sí, en el simulador igual lo mismo es. ¿No ves? Igual te flota. Poquito flota. El 152 igual flota, le cuento. Claro, pero ese otro le cortas motor y cae nomás. El otro más En cambio el vuela. 172 le sacas motor y se impulsa media hora y recién cae más allá. Mira, hay otro avión cruzando a la izquierda de vos. Me aparece ahí las luces, un puntito rojo. No, no lo veo. Pero no me Yo aparece lo su veo a un nombre. Sebas. Ajá, Sebas. parece un ovni. Porque no me aparece su nombre, pero está ahí flasheando. Sí, yo lo veo. Yo lo veo. Y aquí ya vos ya me pasaste. Y a la derecha está ese que dice Big Rocker. No, ya a ese ya no lo Charlie veo. 25 No lo Charlie. Y atrás mío ya no hay nadie. Y ese otro se cruzó. Debe ser de la vida real, porque acá en el mapa, por ejemplo, a mí me aparece, sí, ese debe ser, que está cruzando adelante mío a la izquierda y ese es el que me aparece acá. Debe ser uno de los simulados de la vida real. Sí. Tengo mucha mala suerte. Justo cuando quiero hacer IBAO no hay ATC. En cambio, cuando no quiero, todo el tiempo está. Ahorita, mira, ahorita por ejemplo Colombia está activo. Está activo Bogotá y está activo, bueno, la mayor parte, ¿no?, de ese sector de ahí. Brasil es otro que también tiene bastante actividad acá. Los jueves siempre en Batsim hay actividad. En toda Bolivia. Jueves. Sí,
jueves en la noche. Sí, me pasó el dato. Roger, me dijo un tal Roger, me dijo Capi, por si acaso los jueves eh, hay un grupo de los de Aerosur, me dijo algo así, que volamos, me dijo, por Bolivia y ahí estamos todos, me dijo. Así que puede ser. No he participado todavía. Voy a probar. Yo sí he participado. ¿Sí? ¿Y te contesta normal y todo? Sí, te contesta, es lo bueno. Ah, La mira. cosa son los pilotos, no los que vuelan. ¿Sí? Siempre me los trago a ellos, siempre, este es el problema. Ah, no, porque ahorita en Batsin no hay nada acá. Porque yo vuelo pues con el A320 Ya, y el avión es cohete que el ATC me dice haga un holding ya, porque lo vuelvo a cansar claro, y yo estoy con la velocidad establecida. ya. Nada, me hace hacer 2 holding. Y nada. No, con 2 holding ya, listo. Pero no, pues, o sea, tendría que pues salir normal. Es que vuelan pues a lo que yo he visto con Boeing, los Ah, engine. ya, Otros ya. vuelan con los Abro, Bae, vuelan. Entonces, esos aviones son pues más lentos que el avión que yo tengo, pues es un cohete. A ver. Gimmer acaba de entrar al directo. Saludos, Gimmer. Él es Yo me acuerdo la última vez que volé fue de Santa Cruz Ya. Alcantarí, Tarija. ¿Viste que subieron, no? De Alcantarí el aeropuerto. Sí, lo han subido. Igual Ese lo tengo. quedó bien nomás. Lo probé yo y sí se ve bonito. No conozco el aeropuerto en la vida real, pero sí, o sea, se ve al estilo boliviano, ¿no? Sí, es el mismo. Yo he ido, es el mismo. ¿Sí? Es el mismo. A ver, voy a colocar aquí. Es el mismo. Ya estás llegando No hay vos, ¿no? Sí, ya voy a llegar ya. ¿Cuántas millas estás? Ahorita estoy 182 millas. ¿De Acapulco? Sí. Está en la costa. A mí me sale 95 del BOR. A ver, fíjate. Ah, claro, pero yo estoy, o sea, al aeropuerto, ¿no? Ajá. ¿A cuánto el aeropuerto? 184. No, no creo. Es lo que me marca. Si estás más adelante vos. Y a mí me marca 94. ¿En el avión o en En el su avión. programa? Ajá, en el avión. Ya debió buguear este bicho, creo. A ver, fíjate. Dice. Ah, no. Del No, BOR, está la faltando. frecuencia del BOR es 15.9, 115.9. A ver, fíjate con ese. No, nada me sale. ¿No te sale? No me sale. Ya. Bueno, la cosa es que más o menos a los... Ya deberías... Cuando estés a Ya unos estoy. 70, 80, ya deberías empezar a bajar. Porque estás a 35.000. De hecho, ya estoy descendiendo ya. ¿Ya estás bajando? Estoy bajando ya. Ah, ya. No sé si me ve. Ahora sí. No, ya no. Sí, ya estás 34.000. Me sale que hay dos personas más adelante. Dice Sebas. Sí. Sebas Debes Sangla del otro y JBSO, ¿no? Su nombre es raro de estas Pues personas. este de aquí y de aquí Yo me nos acuerdo vamos a que Ciudad de tenía México. un seguidor. ¿Cuál? Tenía un seguidor. Yo volaba y Ajá, me seguía. Me seguía donde yo iba. va. He hecho rutas largas para que se canse y seguía. Muy persistente. ¿Y qué te copiaba tu plan de vuelo o cómo? No sé qué hacía, la verdad, pero yo llegaba
Ajá. Programaba de nuevo, salía y luego él entraba de nuevo y me seguía. Va. Es que el Microsoft permite seguir, creo, si le da clic al usuario Claro, algún sí, día- sí, eso hice yo pues el otro día, vi que estabas ahí en La Paz, le haces clic al avión y te carga su plan de vuelo, creo, y empezás a volar donde él estaba, digamos. Sí, es lo bueno. Pero así, me seguía. Pues, él, como iba con un no era con un TBM, creo. Yo lo dejaba pues atrás, Ah, no, pues, esa es una súper bala atrás, igual. súper atrás lo dejaba y nunca podía alcanzarme. El TBM es rápido. A mí mi ruta favorita, digamos, es Tarija, Yacuiba. ¿Y sale el aeropuerto de Yacuiba? Está el aeropuerto ahí. Ah, y para, pero para hacer Arnaf nomás, por- Sí, porque creo que Arnaf nomás tiene, ¿no? Yacuiba para aproximación. sí. Pero Ah, generalmente yo hago visual, con la visual. ¿No? visual. Ah, Es ya. como que cruza el cerro y ya está, tiene que descender ya otra vez. Yo llegué hasta Camiri cuando estaba haciendo mi comercial. Hasta Camiri fuimos. Y pucha, medio montañoso nomás es por allá. Sí, por esos lados sí. Entró Camille, Willy, a ver, este Willy creo que fue el que me añadió al WhatsApp, el que me pasó su código. Le vamos a decir saludos. Saludos. Y ahí debe estar, ¿no? Para que sepa que estamos acá en el direct, en el Discord. Para que entremos más. Puse un bot para poner música, pero no sé cómo era para... tiene que poner comandos. Es con Tiene el bot, cuando el bot siempre le saluda en su playing saludo, en su again. saludo, Ajá, porque creo que cuando lo añadió le debió enviar gracias por agregarme o gracias por invitarme, algo así. ajá. Le dice, como está en inglés, le dice los comandos. Ahí están los comandos. Ya Music le viene y una barra, dice. y luego pone, creo. Ajá. Pero se escucha la música, digamos, como de llamada, así se escucha. Sí, sí, pero claro, ayuda, digamos. Al menos así sirve. Ajá, pero ya me da cosa poner porque después Copyright. me bajan el video por copyright y no lo puedo volver a subir a YouTube. Porque yo los resubo todos a YouTube. Por ejemplo, todos estos, digamos, yo los vuelvo a subir allá. Porque Facebook los borra después de un mes. Sí, los borras. Mucha gente se ha ido de Facebook por eso. Muchos creadores de contenido. ¿No ven? De nada te sirve. Quería No yo sé si probar en es Twitch, pero todavía no da. Es hasta que tengas un público que te acompañe de verdad. sí. No sé si usted lo sigue a este colombiano, es Capi Layton. Ajá. ¿Él hace en Twitch? No, en YouTube así. Ah, en YouTube hace, sí. Sí, sí, yo lo sigo en YouTube. Ahí me entero de las noticias de la semana, de los domingos. Voy a empezar Creo a que hasta él descender, a es ver. el más grande, ¿no? Creo. Dice, Digamos, de aviación de a nivel. Latinoamérica. Ajá, pero el mexicano este, ¿qué se llama? Ochoa Simulations. El que tiene su escuela en Texas. Ah, Capi Eddie. Ese. Sí, sí, sí. Ese también tiene harta gente. Ok. Es su amigo, creo, de Capi Layton. Sí, sí, he visto que han volado juntos allá. El Ok. otro es hay otro mexicano igual, Ochoa Simulations, no sé si lo sigue. No, ese no había escuchado, la verdad. Él Le- igual vuela, Ya. es de Sí. México. ¿Vos vas a entrar visual?
Visual voy a entrar. Ah, ya, yo estoy haciendo la carta. Estoy a 62 millas, voy a bajar a 4000 pies. Y... sí, me alcanza. Esta me está dando entrada directa, pero voy a hacer circuito. Ya, ¿qué Estoy muy pista vas a bajo. entrar? La 28 es la que me marca aquí. Sí, 2.8. Sí. Yo voy a hacer circuito por izquierda. Ya, Todo por izquierda. ahí está. Como le ven, Gente. es un cohete. Claro. Ahorita ya voy 11.000. Ya vamos 1 hora 25 de directo. Mira, bueno, un ratín o se pasa. Mejor se pasa así charlando. ¿Qué pasa? No es la hora. Ajá. Liz Melgar acaba de entrar al Discord. Mira vos. Le mandamos un saludo. Entra al Discord, pero no entra al directo. Qué raro, ¿no? Medio sospechoso. Este chango JBSO está igual, va a entrar. ¿Cuál es? Quiere... Estos dos changos que están aquí, adelante mío, Ajá. van a entrar al aeropuerto igual. ¿Ah, sí? Sí, van a entrar. Ah, Uno ya está descendiendo. A ver, me voy a fijar Que si... tiene a 3 minutos ya está descendiendo ya. Ah, ya. Excelente. De aquí nos vamos a ir a Ciudad de México. A la capital. A buscarlo a Creo que Luisito Comunica. es Mike X, ¿no es? X-Ray, ¿no? ¿Cuál? Es el Oasis. Ah, sí, sí, sí. Mike. Sí, 3 X-Ray. Mike y X-Ray, sí. Ya. Vamos a ir a buscarlo a Luisito. Ese otro que se fue hasta la estratosfera. Mucho negocio ya hizo ya. El Luisito Comunica. Mm, Ha aprovechado su... su temporada, ¿no? Aprovechó. De hecho, le está Está dando bien. Ahora ya tiene una cadena de comida rápido. de comida, ¿no? Vi eso que decían que no era feo. O sea, de otros que fueron a probar. Así otros youtubers hicieron el review porque dijo que abrió en Colombia también y en Perú y no me acuerdo dónde más, Sí, en esos 3 ha abierto. ¿cierto? Ahora sí. Y promete mucho, la verdad. Ahí está, recién entró Diana al directo. Saludos Diana, le mandamos un beso. Sabes que con la novia hay que ser cariñoso. ¿Tenés novia vos? Sí, Como que sí, sí o no. Está dudando ahí. sí, sí, tengo. Sí tengo, pues. Ah, ya. ¿Y qué? ¿Ya le dijiste que te ibas a venir acá? ¿No estás enojada? Ay, me dice, me vas a dejar sola, dice. No, ¿eh? Ay, Yo de tanto ir a volar, pues. ah, con razón. Entró Sergio, ¿cómo anda, parce? ¿Me escuchás? Sí, pero no sé cómo se pone. Ahora sí, ya te escucho. ¿Qué tal? Oye, no le he podido entender bien a este Discord, bro. ¿Todavía? Cuesta un poquito más el teléfono, creo. ¿Estás viendo en el iPad o estás en tu teléfono nomás? En estos momentos tengo el Discord en el teléfono y en el iPad tengo el en vivo, pero tiene un retraso el iPad como de 30 segundos, no sé. Ah, sí, es pues por la retransmisión. Sí, sí. ¿Qué tal todo? Vi que estuviste haciendo videollamada con tu familia. Sí, están locos porque me devuelva para Colombia. ¿Y te vas a ir nomás? Parce, yo la estoy viendo muy negra aquí con esos vuelos ya. Pero Es una competencia muy fuerte, amigo. va. ¿Qué te han dicho? No, pues ahí es que, parce, la verdad es que me hubiera gustado ser como más disciplinado como vos, weón, y
tal vez haber llegado al tiempo, tener las posibilidades, por lo menos estar ya dando instrucción, weón, en algo, porque en Colombia está muy compleja el tema de la aviación, ¿cierto? Claro. Los contactos que tengo no, digamos. La otra vez me ponía yo a hablar con un amigo y nos pusimos a hacer como un censo de cuántas personas hemos conocido acá, colombianos que han hecho comercial Ya, y cuántos están trabajando, ¿cierto? En el sector aeronáutico, ¿cierto? ya. Y la verdad que el Saludos ahí porcentaje a era Genaro bastante y reducido, Sebastián ¿cierto? Montoya. Tanto así que habían unos que tenían ganas era de volverse para acá y trabajar en el BEN y así, pues porque se han dado cuenta que esta pelada Estefanía, Se fue para ya allá, es ¿no? que A trabajar. tiene 1000 horas, está volando creo que un Crusader, ¿no? No sé si eso, porque yo vi que era un 206. En un Yo en una 206. foto, yo en una foto vi 2 palancas, o sea, vi un Ah, mando de 6 palancas y, no. y se me hizo similar a un Crusader. Ya. Eso sí, Y no sabía. parce, esa pelada una pelada de estas con 1000 horas, weón. O sea, Copa la recibe, Ah, ¿cierto? Y toda esta gente que está allá ahí con 200 horas de escuelita, weón, peleándose ahí. nomás, O pues. sea, uno podría de pronto tener chance si tuviera licencia de instructor, no sé. Por ejemplo, usted está en una posición exageradamente positiva. Primero por la edad, segundo por la hoja de vida que usted tiene y tercero por la disciplina que demuestra tener, ¿no? O sea, el canal a usted está creciendo de una manera increíble. Sí, eso estamos. En, El proyectazo. Ahí en entró un año, Stifler al directo. Saludamos a. ¿Te acuerdas de Stifler, de Hofmeister? Hofmeister, sí, claro. Él Ahí te la está. pasa. Claro, está en La Paz. Dice, pero que está. Ah, te iba a preguntar. Él me preguntó el otro día de si conocías departamentos acá que alquilen. Como él se va a venir. Sí. Ajá. Yo estoy en un hostal y aquí hay habitaciones buenas, muy buenas. Ajá. Ah, ya. Entonces le Y voy a decir que te hable. Porque me estaba preguntando, porque está viniendo a quedarse acá porque ya va a hacer sus horas de su comercial. puede serlo acá o por ahí hay personas que tienen departamentos que se comparten ahí entre pilotos. Ajá. Pero ya él tiene que alistarse ahí como de unos $350 más o menos. Mensual, ¿no? Sí, sí. Como que digamos un monoambiente o una habitación para él que tenga, digamos, cama, televisor e internet. Eso van a ser unos 350. Las puede conseguir más baratas, pero entonces ya va a ser más alejadito del trompín. Claro. Y no van a ser tan buenas, ¿cierto? Tan cómodo. ¿Cierto? O como ahí en ese coso de pilotos, pues que el monoambiente cuesta eso, ¿cierto? Pero no Sí, tenés sí. nada. Por ejemplo, Miguel de Calle, ¿te acordás? Sí, claro. Él se mudó de ahí, de la vecindad, a otro condominio allá por la Blackwood. Igual por eso. Y en un edificio ya grande, ¿no? Y pagaba creo que igual lo mismo, 350, pero claro, pues ya más lujoso, digamos, ¿no? Claro, ya había piscina, Ajá, gimnasio, claro, y todo ahí. lobby, podía invitar a los amigos a tomar la churrasquera, Claro. hacer helado, tenía nevera. O sea, sí, yo me acuerdo que yo una oportunidad compartí un apartamento como con otros 5 Ajá. y o sea, poníamos $80, weón, y todos vivíamos supremamente bien, pues cierto, o sea, obviamente compartiendo habitación y todo eso, pero o sea, no había lío en que uno tuviera que meter a una vieja o no meterla, ¿sí me entendés? Claro. También esos condominios, vea quién es esa, le cobran a uno la noche, ¿cierto? Un montón de cosas. Está llegando, Daniel, ¿ya estás llegando? Ya aterricé, ya te comenté. ¿Ya aterrizaste? Ya estamos en tierra. Ah, entonces ahora estoy llegando, yo ya estoy a 26 millas, 2 minutos. Sigo bajando dónde va? para 4000 pies a Acapulco, parce. Pucha, Ya, ahora ¿dónde? Me estoy yendo a la terminal, es medio cruzadita. ya. Le fuiste ¿Y a hacer pista la de la pista para pista el vuelo. 200?
¿Ah? ¿La pista 2.8 o la 2.8, primera sí, salida? 2.8. La primera salida a la derecha, ahí es la terminal. Ya, Yo belleza. voy a aparcar ahí en un gate. Ya, ahorita llego yo. Estoy bajando todavía a 4000. Sí, me alcanza todavía. Aquí estamos, vamos a hacer la ARNAF pista 2.8. Mike Alfa 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 Charlie Alfa, dice General Sigue Juan encendiendo N. APU Álvarez ruidosamente. International. Me ha pasado 2 veces que Ajá. yo he aterrizado, lo he apagado el avión y ha saltado, o sea, se apagó totalmente. Todo porque me olvidé encender la APU. Ah, las A alarmas. veces pasa. No, o sea, a la hora de apagar, ¿no? El avión. Ah, ya. Porque yo siempre lo energizo. Ah, Enciendo mira la vos, pucha, APU. vas a disculpar, no leí los comentarios acá. Dice, hola Charlie, ¿cómo estás? Saludos desde el centro de la ciudad de Santa Cruz. Ah, mira, Jimmer ya se vino a Santa Cruz. El otro día nos dijo que estaba por Cordillera. Stifler dijo, ¿dónde estamos volando, Cap? Esto es Acapulco, ya estamos por aterrizar. Mira, me había olvidado de comentar, de leer los comentarios. Aquí nos pusimos a charlar un rato y me descuidé aquí, pero ya ni Ya modo. estamos. Ahora sí, Ya hemos aparcado totalmente. ya, belleza. Voy a seguir bajando porque ya estoy llegando un poco más rápido. César, ¿a vos nunca te han ofrecido acompañar, o sea, ir de copiloto con vuelos privados ni nada? No, la verdad que no. Ahí nomás. A mí me gusta enseñar, ¿Encontraste tu vocación? parece. Parece que disfruto cambiar el pensamiento humano. O sea, ¿cómo te explico? Se siente bien que alguien aprenda y ya no haga burreras, digamos. Me siento, Impartir conocimiento, ¿no? ajá, me siento más tranquilo así. Pero, bueno, la experiencia también es buena. Claro. O sea, así aprendo más yo también, digamos. Sí, es Porque verdad. te El que juro enseña que aprende 2 veces. he aprendido mucho más en todo enseñando estos 3 años que el comercial, por ejemplo, digamos. Entonces, No, pues obvio. O sea, eh, es mucha dosis. Y aprendes a tratar a la gente también, que es más importante, ¿no? Y a identificar también a la gente y todas esas cosas, ¿no? Es un poquito distinto ese trabajo. Llegamos a 4000 pies, de ahí hay que bajar a 1300 pies. Y aterrizamos. estaba haciendo briefing. Ajá, en la carta está, el aeropuerto está, dice una elevación de 16 pies sobre el nivel del mar. Lateral navigation tenemos acá, minimum descent altitude 500 pies. Ok, 1300 pies altitud mandatoria en el fijo Alfa Alfa 500. Ya, ok, estamos llegando acá a ITRAM, es el initial approach fix. Alfa Alfa 501 es el intermediate fix. Y de ahí el Alfa Alfa 500 es el final approach fix. Hasta el mínimo de la 28. Estamos en meteorología a tiempo real. Ya llegamos a 4000 pies. Vamos a volver a dar un poco de potencia para que no entremos en stall. En tiempo real, o sea, está súper caboc. Claro. Está súper caboc. Es que ya estamos totalmente aparcados. ¿Ya estás ya? Ya está, listo. Excelente. Un descansito ya de la silla gamer de madera. De la silla gamer de madera. Con Oye, luces LED. ¿y será que ahí en los, ya que este chico está ahí, ya aterrizó y todo eso, se ven las propiedades de Palazuelos ahí en el simulador, o no? ¿Cómo es eso? Este millonario de Palazuelos, ¿no? Que tiene sus hoteles, su condominio hoteles ahí cerca de... ¿A la playa? Sí. Pero ¿Se de ve? No, tierra, no sé. de tierra pues no se ve, de arriba sería. Ujú. ¿Has visto estos videos que hay de unos TikTokers que hacen Real versus Flight Simulator? Ah, sí, he Ah, visto. Ajá. He visto, esos son buenos.
Ahora me dijo Daniel que había la posibilidad de cargar el mapa de Google Maps, ¿no? Sí, Lo, es Google. lo voy a probar. Lo voy a probar mañana. O capaz después el directo lo cargue. Es que me da Ese es miedo a veces. No, lo puede cargar ahora, lo puede cargar. A ver, ahorita que aterricemos lo es voy un a hacer. es un Beechcraft 350. Sí, mira, le cargué la Liberty de Bolivia. Quiero, si vas a hacer el de Bolivia, quiero que hagas el BFR, pero de Tarija, bien, para verlo con detalle, porque estoy seguro que el simulador tiene ciertas cosas, no sé, o sea, cosas que la vida real son supremamente diferentes, yo creo. Va. O por lo menos yo tengo la impresión, yo me acostumbré mucho a hacer esa carta de Tarija en el simulador y cuando lo fui a ver en la vida real, Dios, era una cosa totalmente diferente, ¿no? Claro. A Y es ver. te iba a decir, "Ey, ¿no te animas a hacer el aterrizaje como si tuvieras fallo? O sea, con un motor embanderado y cruz del aterrizaje en este avión. Ahí como por ensayarlo. Aquí con un motor nomás. Sí. A ver. Vamos O a sea, ver. Como no tengo dos palancas yo, ya. no puedo. ¿Viste? Muevo una y se mueven las dos automáticamente. Cuando yo mueva la otra, se va a volver a levantar igual. Habría que configurar la silla. Pero ¿sabes qué puedes hacer? Quitarle la mezcla al motor que vas a dejar inoperativo y quitarle el paso Ahora sí. embanderado. Espera que ya estamos aterrizando y tengo que bajar y no he bajado a 1300 pies, voy a quedar altísimo. Ok, no, entonces cabina estéril. Vamos muchachos, vamos, 1300 pies, va a tener que bajar como una flecha todo cortado. Vertical Speed, ya estamos utilizando el panel que hice del autopilot, todavía no pude usar el otro, te cuento, lo voy a volver a armar. El de los switches, lo voy a volver a armar. Ok, estamos ingresando al curso final, tren abajo. Pero te está saliendo el tracking durísimo. Es que es el avión que se está acomodando otra vez en final, mira. Tranquilo, ahorita se acomoda. Ahora sí. No, él está buscando ese fix, seguro lo tenía. Claro. Ahí. Es que igual él se desplaza, vos sabés. Landing lights on, está todo encendido, ya estamos curso final. Y voy a poner el primer set de flaps. Este tiene solo 2 takeoff y landing. Ahora sí, ya estamos curso final. No alcanzo a ver el panel porque están esas pantallitas ahí. Claro, es lo mismo. Ahí está, 1300 pies y de ahí al mínimo que es 500, dice. Oye, ¿sabes qué? Hoy fui a donde Helio, saliéndonos un poquito de cabina estéril, y vi que le estaban montando al avión de Guzmán el 414 Alpha Chancellor, los motores. Ya le iban a hacer prueba hoy de motor. ¿Al 414 de Y quién? ahí, de Guzmán que compró otro avión. ¿Otro más? Sí, el de, ¿cómo se llama? Ese que era el del paseño, uno que estaba guardado ahí en Aerodinos años, el 165. Uno blanco. Sí. Ya. Y le tomé fotos al memory items. La lista de chequeo. Sí, se la va a pasar. Ya para vi que eso. la tenga. Andrés Manuel dice, ¿es Cancún? No es Cancún, es Acapulco, brother. Vamos Más aquí alto. a Acapulco. Ahora sí, vamos bajando manual, autopilot, disconnect. A 500 pies, ya estamos full flap, tren abajo. Vamos a tratar de entrar con 120. A ver si ya lo tengo a la vista. Sí, ya lo tengo a la vista. ¿Ya está? Belleza. Sí, ha llegado igual a este otro chango. Parece que me está siguiendo. Al que te está siguiendo. Estamos a 4 millas de la pista. Con 120 es bueno. Eso, ahí está el radioaltímetro marcándonos 800 pies. No tenemos GPWS, ¿no?
que nos cante ahí. Vos tenés en tu avión, ¿no? En el A320, te canta las altitudes. Sí. Eso pues es una belleza. Dime, ¿y en la vida real será que si se demora tanto en bajar el avión? No sé, puede ser el viento también que esté fuerte acá. ¿Dónde es Cancún? Dice, no conozco. Cancún igual es en No sé México. si usted, capitán, sigue esa página Ferrostin, No. Crónicas Aeronáuticas. ¿En No sé si YouTube? usted, es una página. No, en Facebook. Ah, no he visto. Ok, Es tengo una una luz, página. dos. Ahora sí, ya tengo 2 y 2. Vamos bajando. Vamos, un ratingo. Es Esperame un ratingo, te contesto. Vamos a aterrizar primero. un valor. Que este avión en final corto se embala también. Y no tengo reversa. No le funciona si le da F2. O sea, cuando corta con F1 y F2 atrás reversible. Ah, sí, no sabía. No me da. Cuando, por ejemplo, mi palanca del simulador la pongo toda atrás, no da. No lo detecta. Ok. Sí. Ah, lo tienes que configurar entonces. Pues claro que yo no sé este simulador, yo el del otro. Varias Ya ahí cosas. tocaste, ¿no? Varias cosas cambian del X a este, la verdad. Ya está. Flaps ups. Nos pasamos Ya un poco aterrizó. de la calle. Dijiste la primera a la derecha, dijiste, ¿no? Sí, Ya sí, no la le dio. primera. Ya no me dio. Ahí me voy a ver. Vamos a hacer un Va a ver. 180. A ver, espera, voy a ver si en la... Ah, ya me pasé. No, siga de largo, siga de ¿Sigo largo. recto? Ah, sí, hay Sí, otra siga de salida largo. más allá. Sí, ya lo vi. Esa misma. Y da Sí, no, directo a la... la Mira, salida realmente. Andrés Manuel Ya, dice, mira, y soy mexicano y no conozco, dice. oye, pero ahí Cancún está para el lado del Atlántico o para el lado del Pacífico. Del Atlántico es Cancún. Y esto es al lado del Pacífico, Acapulco. Ahora sí. Hemos llegado, jóvenes. Vamos a ir a ¿Cómo buscar así? la... Repetime, ¿él está al lado del Pacífico o el lado del Atlántico? Estamos al lado del Pacífico en Acapulco, a la izquierda, y Cancún es al Atlántico. Cruzaste pues de lado a lado. Ajá. Bueno, en ¿Vas a realidad, seguir no, en volando? realidad nosotros volamos Cancún, Veracruz, y hemos hecho hoy Veracruz a Acapulco. Ah, bueno, listo. Y vamos a Oye, ir ¿será de que aquí, vamos a ir a Ciudad de México. No, te iba a decir que fueras a La Paz, pero Mm, La Paz, México, que es al norte ahí de Acapulco. ¿Al norte? Sí, A ver, es una playa súper bonita. pásame la sigla para que lo busque acá. Y de ahí hacemos ya Ciudad de México. Quiero acabar ahí hoy. CCJBC, no sé, se está moviendo medio raro, ¿no? Ah, en la plataforma está, ¿no? Sí, está medio que haciendo cosas raras. Está volteando por la plataforma ese. Quiere ponerse a mi lado. ¿Así? Se A ver, está poniendo a mi lado. no te pillo yo todavía, estás a la izquierda, ¿no? Es que yo Todos los aviones me quieren, no sé. te están Todos me persiguiendo. siguen. Sí, está viniendo hacia mí, no entiendo por qué. ¿Qué A ver, quiere? quiere sacar foto ahí con tu nombre. Por fin encontró vida en este simulador, dice. Ajá. Como cuando volas muchas veces solo, preferís estar ahí con alguien cerca. Bien, línea amarilla, Ya línea está. amarilla. Oigo, así es Mike, Papa. Mike, ¿qué? Lima, Papa. Ah, igual que La Paz. Ok. Entonces ya no hay espacio para que yo me parquee ahí, ¿no? ¿Qué habrá hecho? Se cruzó conmigo ahí. Ah, ¿no? ¿verdad? ¿Qué Sí, quiere se atravesó. Se atravesó. Qué cosas raras está haciendo. Ya A que se ver. muera nomás. Ya, yo me voy a ir a parquear ahí. Estoy... Vamos. Mira que tengo la mala suerte de que siempre se me atraviesan los vehículos de plataforma. Aquí Ya Y no está. tenés que... Vamos a programar el MCD otra vez. A ver si era... ¿Cómo dice, parce?
que si vos no tenés pedales, que te veo ahí cabrillando como carro. Nada, no tengo, pues. Ah, ya. Ahora la ruta es Mike, Alfa, Alfa, Sí, ahorita vamos a Mike, parquear. Mike, Vamos Lima, a Papa, dice. Mike Lima, papá, dice. Vamos A ver, a cargar igual acá el plan de vuelo. Bueno, ya está no ha cargado. A IVAO. ver, vamos a ver. No ha IVAO. Ahí vos podés mirar dónde queda el Mike Lima Papa, ¿no? Yo aquí estoy viendo en el Sky Vector en el celular. Sí, a ver, ahorita voy a cargar aquí. Es que quiero que me cargue acá que ya llegamos. Cuando apago el Avionics, me sale tiempo de vuelo, la bitácora. 1 hora 9 minutos, mira. Y ya puedo darle aquí a continuar y hago otro. Pero el problema es la ruta aquí. Voy a tener que volver a cargarlo acá. Voy a darle aquí a Flights, a Unload. Al norte, dice, ¿no? Y ahora aquí, New Flight from Manual Input. Ahorita estamos en el Mike, ¿qué se llama este? Alfa, Alfa. Alfa, ya. Y vamos a ir al Mike Lima Papa. Lima, Papa. Okay. Te ha puesto al lado siempre este chango. Auto generate flight route, high airways, create. A ver. No, está re lejos. Está muy lejos. No le da. ¿Cuánto está? Mioncha. No. 740 millas. Voy a llegar mañana ahí. No, vámonos a Ciudad de México. Más adelante, porque por si acaso voy a seguir subiendo yo por México. Pero esa ruta está buena, ¿sabe para qué? Para ir a Las Vegas. ¿Por acá? Claro. A ver, Las Vegas está aquí. A ver. Más arriba, a Las Vegas, Nevada. O sea, ahí puedes seguir de Lima Papa, llegas a California, a Los Ángeles. Yeah. Y de ahí te subís al estado de Nevada, que está más al norte. San Marcos, Guadalupe, Hunter, Big Sur. Ya, eso ya es casi Canadá, amigo, ¿no? Lo que se está viendo ahí. Sí, ya me pasé, creo. Pero sí. Pero la cosa era... Sí puede ser porque queríamos acabar en Miami, pero volar de izquierda a derecha por Estados Unidos. Entonces podríamos estar subiendo por ese costado. Ya, entonces... Ya estamos partiendo, estamos encendiendo motores. Debería Espera un rato, Daniel, vamos a cambiar. No, vamos a ir ahí, muy lejos. No. A México. Ya. 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 Es Ya Mike Alfa y aquí es Mike X-Ray. Benito Juárez. High Airways Create. A ver. Son 169 millas. Ya. Pero vos vas a llegar en media hora, yo voy a llegar en 1 hora. Es cerca Si nomás. usted sale primero, como hemos hecho, bien, salga de las 2 horas. Es cerca nomás. Sí, vamos ahí. Porque ya vamos 1 hora 53 más esta otra ruta. Sí, está bien. Esta ruta más. Departures. Ajá. Of meet. A ver aquí, esta salida vamos a hacer. Y approaches, vamos a hacer esta ILS, a ver. Show waypoint labels. Y vamos a hacer transición sobre el bord. No, nosotros estamos llegando pues de aquí abajo. En final, malísimo. No quiero este ILS. A ver, es para la pista 05. A ver, transición. Sutas, ¿dónde Sutas? Sutas. No, eso es otro lado. A ver, transición, volumen. Volumen puede ser. Sutas, no, sí, tiene que ser volumen. Add to route. Ahora sí, me va a mandar acá. Y de aquí voy a entrar directo a final y aterrizamos. Ahora sí, ya está. Voy a darle a... Pucha, ahora el problema es para cargar el plan de vuelo aquí. En el simulador de verdad. Voy a ver si... No me deja, pues, ¿no? Tengo que reiniciarlo. Voy a darle aquí a Export
2020. Debería poderse que se sincronice directo, ¿no? Tocaría par, vamos 21 pies, 19.000 pies nomás, porque es cerquita. ¿Impar o Impar, impares? sí, toca impar. Impar nos toca. Yo que volara Ajá. Ok. a Y 35.000 vamos a volar. vas a No, subir y vas a bajar. 33.000 vamos a darle. Ya. A Ahí ver está. acá, pucha, sí, voy a tener que porque no me deja cargar el plan de vuelo aquí. Voy a tener que ingresar de nuevo. El Flight, simulador. ajá. Porque fíjate, a ver, setup. No, mapa. Es que yo lo hago con el Navigraph. Entonces, por ejemplo, acá tengo que, para que se sincronice así como yo quiero, Claro. no me va a dar, así que esperamos un segundo. Voy a entrar aquí, cargar. Mira, belleza, cargar. Se había podido de aquí. Flight plans. Pudo. Ajá, a ver, estoy probando. Pero, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Flight plans. Va, ¿por qué no aparece? Aquí. No. Descargas. Va, no me deja de qué. Cargar. A ver, documentos, flight plans. No quiere este. Voy a entrar nomás de cero. Esperamos un ratingo ahí entro. Parse dice que nos va a acompañar desde el chat del directo ya. Belleza. Pero sería interesante que ¿Hay hicieras gente en unas el pruebas de directo? vuelo con nosotros. Ajá. El que no es el que estaba aquí con nosotros en el Discord. Él, él nos va a estar ahí acompañando en el chat. Aquí. 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 Y ahora sí aparece. Nada que ver, en el otro lado no aparecían todos los planes. Y ahora voy a volar de noche. Mira, aquí está. Qué mosquito. Se entró un mosquito. Voy a volar de noche. Para cambiar un rato la perspectiva. No. Bueno, ya llegué aquí, así que ¿cómo hago para cerrar el plan de vuelo acá? Ya fue el amiguito el que estaba. Sí, dijo que iba a acompañarnos directo del chat de Facebook. Es que creo que no le gusta mucho el Discord. No le gusta mucho hablar, dice. No. Ok, vamos a cerrar esto. Esto igual nos vamos a desconectar. Bueno, que se quede ahí. Y vamos. De noche estoy volando yo. ¿Vos seguís de día? Sí, de 10. Sí. A mí me gusta volar de noche. No hace calor. Vamos a callar aquí un rato la alarma. Esto de acá, espérame un segundo, voy a sacar aquí la pantalla. Ahí, le voy a dar split. Voy a cargar aquí mapa. Necesito nav frequency 1, es 115.9. El VOR de Acapulco. Y el nav 2 es el de Ciudad de México. Es 115.9 también. Mira, vamos a igualito. Los dos VOR. Mapa. Bueno, aquí hay que darle a Bearing Pointers, nav 1, nav 2. Ya está. Hay que activarlo, el piloto automático. Altitud de crucero 19.000 pies. 190. Tenés que decirle Ya pues está. ahí que nos siga en La Paz, compartirlo pues la página. Lo comparto. Decirle ahí que hay sorteo para que entren y participen. Mira que ese que se ganó el sábado, ese día del directo comentó y se lo ganó. Ucha. Su suerte, ese día nos empezó a seguir y ese día se lo ganó, mira.
He visto que igual envía tasas. ¿Usted es de sorteo eso? Igual. Sí. Voy a sacar O stock sea, para por solo vender. tasa. Voy a sacar recién stock para vender desde enero. Sí, porque he Ya, visto que subía estados de gente que ponía la caja. No sé por qué. claro, claro, es que eso es pues, para que nos hagan publicidad. Sí, hasta había un negruma. No sé, él subió Él igual. también, ajá. Él no es que estudia aviación acá en ALA. No, no sé si estudia, no sé si es de chistoso, no sé la verdad. Él pues hace TikToks Sí. y estudia en ALA orientales. No hacía en coso, ¿En cuál? ¿cuál es el otro? El del avión que se quemó. SkyTeam. Sí. Ahí hizo igual uno. Pero cuando le llevé la caja me dijo que estaba estudiando en ALA. Bueno, ya voy a despegar. Dame un segundo, voy a guardar aquí la carta de ILS para que la tenga guardada la carta. Se va a ir directo al umbral. Sí, ya aparecí directo ahí. Es que como cargué Ya. cargué ahí. ¿Cuál avión se quemó? Dice Parce. ¿No viste el video? Hay un video pues ahí. ¿Qué ¿Lo avión viste? se quemó? Se quemó en Trinidad fue pues. En Trinidad fue que pasó eso. Y los bomberos no Creo que podían fue apagarlo. en ¿qué fecha era? ¿Agosto? No. Sí, más o menos por esa época. O septiembre Esas creo que fue. fechas. Sí. Information. Bueno, esto está ahí. Mi papá me agregó un grupo de ahí. ¿De pilotos? Sí. Todos de Fuerza Aérea, civiles, así. Ah, ya. Entró Fabio Andrés, buenas noches Cap, dice, bienvenido Fabio, ahí estamos volando desde Acapulco a Ciudad de México, por si acaso, por si querés entrar a volar un rato o querés entrar al Discord. Vamos, estoy despegando. Ahora, pero estoy del otro lado de la pista, si estoy pista 1-0. Sí. Yo igual estoy de ir allá. Cambió parece, ¿no? El METAR. Ha cambiado, che. Airspeed Alive, 80 knots y B1 y rotate. Positive rate of climb, gear up. Hay un gringo que me gusta mirarlo en YouTube. Puta que chistosango. El Air Force Proud 95. Ese yo lo miraba para escuchar comunicación en inglés y es muy gracioso. Flaps up y aceleramos a B2 y autopilot on. Y hay que activar el yaw Me está damper. yendo muchos tirones, la verdad, ahora el simulador. Ahorita. ¿Sí? 18 FPS, 24, así. Se te bajó de golpe entonces. Y ahora sí, landing lights off y taxi light off. Y dejamos nav y ahí. Voy a ver si puedo encender. Ya esta ya está. Un poco las luces de acá, aquí, acá, para que brille un poco la cabina y se pueda apreciar. A ver, ahí. Dice Fabio Cap, me encantaría, pero ahorita no ando en mi casa, al otro será sí o sí. Ya, belleza. Estate atento ahí, Fabio. Vamos a volar todos juntos cuando lleguemos a los 1000. Vamos a procurar que hagamos un vuelo entre los seguidores que tengan a los seguidores que tengan el Flight Simulator, así como Daniel y como vos. Pero lo acompaño acá en el directo, dice. Muy bien, son las 10:30 de la noche, ya vamos 2 horas 4 de directo y este vuelo ¿Qué nos rumbo va a tardar. llevamos? ¿Ah? ¿Qué rumbo llevamos? Rumbo. Ahorita Sí. yo estoy rumbo de pista y voy a virar por la izquierda. Bueno, es que yo estoy haciendo IFR. Ah, claro. Yo estoy aquí con carta. Estoy haciendo la CIT de Acapulco. Pueden poner el Discord aquí. Pero yo pegué ahí el link
¿No les aparece el link? Ah, bueno, lo voy a pegar ahí otra vez. Belleza de arco, dice. Pues, No, no me cargó, está mal. Está bugueadísimo. ahora sí. Voy a hacer lo que la vieja confiable. ¿Cuál? ¿Manual? No, darle clic a usted y se Sí. va a copiar toda la ruta. Ah, ya. Mejor. Belleza de arco, dice Stifler. ¿Cómo anda Stifler? Entra pues ahí al Discord. Para que Benito charlemos. Juárez, ¿no? Benito Juárez International, sí. Entra al Discord para que charlemos un rato. Hofmeister tiene su canal en Twitch. Y transmite juegos. Para que lo siga. En la 05 derecha vamos a aterrizar, ¿no? Pista 05 derecha, sí. Listo. Voy a hacer la ILS Zulu para la pista 05. Quizás sea porque mi computadora ya no le da una limpieza, le tengo que dar. A veces influye mucho eso. La limpieza, ¿no? Yo tengo que llevarlo igual. Y de regalo en Navidad le voy a regalar un disco duro nuevo. y sí o sí quiero... Y sí o sí quiero hacer ¿cómo se llama? Cambiarle la fuente después de lo que me dijiste. Sí, Cambiarle la fuente de poder. Para que... Tenés razón, yo le conecto pues varias cosas a esto. Y parece que puede ser eso que no rinda bien. Ana María Cuellar, bienvenida a bordo. Dice Giraldo, increíble que no estén haciendo control en México. Ahí es caníbal los aterrizajes, dice. ¿Verdad? Tienes que hacer el curso de A320 y los flujos. Sí, ¿no? Hay que estudiar eso. Para que practiquemos un listo, poco. ya estamos de nuevo. ¿Ya te aparece mi avión? Sí, ahorita yo voy a despegar. Ah, sí, ya te veo ahí rodando por ti. Yolanda Venegas ha comenzado a seguirnos. Mira vos, excelente, bienvenida a bordo. Vamos subiendo lento pero seguro. Tenemos hasta el 31 para llegar a los 1000 y poder cumplir la meta del año. El día 20 de diciembre cumplimos 4 meses de la página. Me había olvidado de recordarlo. En un ratito se pasó el tiempo. Rápido. Sí. 4 meses de la página. O sea, de la página oficial, porque yo comencé haciendo los directos en mi perfil propio. Mi perfil propio de Facebook. Tenés que ver la diferencia. Yo grababa con la cámara de mi laptop y era muy mala calidad. Las luces, el fondo. Ahí se ve el cambio real que hubo. Sí, entre los directos. De ahí recién empecé a entenderle un poco al OBS. Para acomodar así las imágenes y todo eso, ¿no? Las escenas. Yo igual intentaba hacer directos antes, así. Ajá. Y sí, es un poco complicado configurar el OBS. Yo uso Streamlabs, no OBS. Ah, sí, estuve yo igual practicando con ese. Y no sé, me quedo con el otro. Lo que sí lo utilizaría el Streamlabs es para que se retransmita en varias plataformas. Pero hay que pagar para eso. Claro.
A no ser que se descargue el craqueado. ¿Ahí acaso? Hay craqueado. Yo quiero eso. Me sirve. Lo voy a buscar a ver. Para que Todo así es- se transmita todo es en auto- YouTube y en autopilot. Twitch. ¿Cómo? Que ese, o sea, el tracking que hace el avión es puro autopilot. Sí, ¿Cómo se organiza eso ahí? sí. Yo ahorita regreso en unos 2 minutitos. Ahorita regreso. Ya. No es el Bueno, te acompaño yo. Jejeje. Aquí probando la tablet con el Discord. ¿Mejor o peor? Creí que iba a cambiar mucho la interfase, pero prefiero ver el en vivo en la tablet y hablar por el celular. Ah, pues. Te cuento que no terminé el multi, tu video de multi, estaba muy interesante. Ah, sí. Te iba a preguntar de eso, ¿no? ¿Qué te parecía? Ese yo lo saqué, lo armé o la traducción de la FAA. Ah, ya. De la, de- Pero sí estaba. Sí tiene cositas diferentes, ¿no? Sí, es que busqué varias presentaciones y ahí lo mezclé. Ese fue cuando armé el del Seneca. O sea, obviamente que lo del Seneca lo quité para que sea solo eso, ¿no? Porque en sí ese curso dura una semana entera. No, pero pues, o sea, la mayoría de gente dice que ese curso es de 2 horitas y el resto es el avión. Y la verdad es que cuando yo vi el curso en el INAC del 402 Charlie, que Ujú. fue como 2 meses, Ya. la transición de multi nosotros nunca lo vimos. O sea, nunca No vimos lo la dan, pues, transición. eso es lo malo, no lo dan. No te dan una vista previa, digamos. Y eso es malo, porque hay cosas que no estás acostumbrado y lo que yo traté de hacer es adaptarlo al alumno a que tenga una idea, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué se refiere eso? De las cosas nuevas que existen, ¿no? Pero, no, yo digo que, o sea, uno dice, pucha, hacer un curso en tierra de multi bien bueno, bien bueno. Bueno, creo que eso lo habíamos hablado la otra vez con Gustavo, vos y yo. Ajá, Y uno con las gafitas 3D ajá, y, y, y ese curso como vos lo dictaste pues de la FAA, ajá. quedaría uno muy completo, sobre todo porque, a ver qué es lo que sucede, que cuando uno llega a una aeronave nueva, ¿sí me entiendes? Toda aeronave tiene su cuento diferente, ¿cierto? Claro, Entonces, de alguna manera uno como que se da la idea de que cada aeronave tiene su... O sea, por ejemplo, el que haga así como en un simulador, como digamos la transición, y luego conoce bien la aeronave y luego practica así como con las gafitas, le queda como esa facilidad de dónde están las cosas, ¿cierto? de ambientarse más fácil. Ya, sí. Y si de pronto te animas, que por ahí hay en páginas web, yo la verdad es que no soy tan gomoso como vos, pero yo sí he sabido de pelados que son así archigomosos Ajá. y se conocen el A320 de PAPA con esos documentos que hay en script de los flujos del A320 y del 737. Sí, del 737 quería hacer yo primero. Eso estaba buscando. Lo que leí me compré yo el libro de transición, pues no. Pero es lo básico. Pero ya los libros de sistemas, del autopilot, de todas esas otras características todavía no lo he conseguido, pero lo voy a buscar. Es que ahorita me estoy enfocando en acabar, estoy haciendo el banco de preguntas de IFR actualizado. Y viste que hice no ves el de privado y el de FOI.
El de privado sí lo vi, el del FOI no sabía que lo tenías. Sí, el de FOI también lo lancé en la página por si lo querés bajar. Le cuento que ya regresé allá. ¿Ya volvió? Aquí hay un chango bien con un nombre raro, se llama Guapo. ¿Entró? Guapo Air se llama. ¿Verdad, no? Hay un Charlie 172, dice. A César, 12.000. y tus contactos en Amazonas. Yo, nada. Me conocí a un nuevo capi allá que le mandé una caja. ¿Qué se llama? Daniel Nogales, creo que era. Arandia. No, creo que era Daniel Creo que está en Nogales. Phoenix. No lo conozco. Daniel, dame un segundo aquí. Daniel, sí, Daniel Nogales Etienne. A él le mandé una caja. Él le dice ¿Se ha que ganado o ha comprado? no, le hemos mandado para que nos haga propaganda por allá. Auspiciada. Caja auspiciada le hemos mandado. Igual a Stephanie le mandé otra para las azafatas. Y ella estaba volando, ¿no? Ella ya está afuera, ¿no? ¿Stephanie? Y... Sigue trabajando en Amazonas. Ah, qué súper. Ella sigue trabajando. Y estaba en su chequeo, pues, peleando por De su chequeo comercial. de privado. Capi, las preguntas hacen en español, ¿sabe dónde conseguir? ¿De cuál, Stifler? ¿De qué? Porque yo estoy subiendo una por una, así. Las que estoy armando ya subí de privado, de comercial, después el de IFR lo voy a hacer. Primero voy a acabar el de IFR y de ahí voy a subir el de... Los bancos de preguntas son los del test. Yo estoy esperando que hagas Sí. el banco de preguntas del ATPL, pero en español. También lo tengo ese, sí, lo voy a subir igual. Pero es que imagínate, avanzo como 200 preguntas diarias y son 800, pues. Y tengo que estar todo el día ahí, control C, control B, control C, control B, y acomodando. Es que es mucho más fácil. Por ejemplo, yo prefiero estudiarlo con el programa que estudiarlo en leer, digamos. Papel. Claro, es mucho más cómodo. La verdad. Yo tengo todo en inglés. ¿Y cuando te presentaste de Amazonas te tiraron el ITP? No. ¿O te tiraron a vos? Cuando fuimos al metro, no, directo a Ground School fue. Ey, yo nunca te pregunté cómo era la entrevista. ¿Qué te preguntaban en la entrevista? ¿Cómo era la entrevista? ¿Te pusieron a dibujar algún muñequito? Nada, fue todo charlando con el encargado de recursos humanos, creo que era el psicólogo. No fue con el jefe de pilotos ni nada de eso. No. Fue con el jefe, con el de recursos humanos era, allá en La Paz, me acuerdo. Llegó tarde. ¿Y qué te preguntaron? ¿Qué conocías de la empresa? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuál ha sido tu experiencia más crítica en aviación? Después, ¿qué más nos decía? Un poco de tu vida, digamos, ¿no? De tu historia, a ver por qué quisiste estudiar aviación y por qué te gustaría entrar a la empresa. ¿Qué más? ¿Qué más nos dijo? La verdad no fue tan largo, porque como llegó tarde el amigo y éramos 3 diarios, entonces estaba un poco apurado, ¿no? Y así. ¿Y vos qué respondiste a todo eso? Pues en ese momento. ¿Y qué responderías ahora? Pucha, es que era distinto, pues yo estaba peladito todavía. Pero por eso, ¿qué respondiste en esa oportunidad, por ejemplo, cuando te dijeron cuál fue tu mayor experiencia en Fue un mal tiempo en el comercial, le dije. Un mal tiempo cuando estaba haciendo mi curso, estábamos en una ruta y nos tuvimos que volver y no estábamos visual y fue algo nuevo, ¿no? Como practicando lo que había aprendido en la escuela y eso, ¿no? Y después
de que tenés que trabajar en equipo, una de las habilidades, saber trabajar en equipo, la responsabilidad, la puntualidad, y de debilidades era como que es que no me acuerdo que le dije, como que me desespera que la otra gente no haga las, como es, no tome acciones correctivas rápidamente, digamos. Eso le dije, creo, algo así. Y yo, ¿Qué responderías ahora? pucha, ahorita, exceso de preocupación, creo. Me preocupo mucho por las cosas, no sé, a ver cómo te explico. Me fatiga saber que algo está mal y que no se aplique una corrección, digamos. Esa es mi debilidad. Y ahí me pongo mal y ahí hago, no sé, me desespera. ¿Le irrita? Me enoja, digamos. Es como que no lo tolero. Pero ¿y cómo podrías administrar ese recurso en la cabina? ¿O sería inadministrable? Obvio, en administración voy teniendo paciencia y redirigiendo eso a no sé, a un comunicado o presentar algo, ¿no? Para que se resuelva todo bien. Te voy a colocar una situación hipotética. Mm. Digamos, está saliendo vos en un avión sin radar, ¿cierto? Que no tiene techo operacional de sino 18.000 pies. Está saliendo de Trinidad para La Paz. Y se te cruza un mal tiempo justo antes de llegar a La Paz. Y el MEA es de 23.000. ¿Qué haces ahí cuando el comandante o el copiloto asume la posición de que no va a continuar? volar? ¿Que va a continuar o que no va a continuar? No. O sea, el vuelo se tiene que realizar, ya estás en medio del vuelo, pero o sea, no hay tu tía, ya te metiste en el baile, ¿cierto? Ya te metiste Claro. en la nube, ya te metiste en el coso, ¿cierto? ¿Qué haces? Dijiste que el techo del avión era 18. y ya no estás visual. No estás visual. No te metiste ya en la nube, o sea, No. estás... Quedarte ahí. Hay que ¿Qué seguir haces? nomás. O sea, ¿seguís o te vuelves? O sea, que... Depende. Si está feo, es que ya igual si das media vuelta ya estás en el problema. A ver, no tenés alternos y FR cercano, ¿sí o no? ¿Cuál será? San Borja será, ¿no? Claro, pero igual está tapado, entonces por más que quieras llegar no vas a estar visual. No sé, no hubiera ido yo. Bueno, Ahora sí la respuesta. pienso 2 veces antes de salir. Antes no tanto. Pero te daba mucho susto, ¿qué? ¿Qué cosa? Lo que pasa es que de pronto es que a mí no me ha pasado algún susto que a usted le haya pasado, pero... Claro, es que por eso te digo, ya uno le empieza a dudarla y prefieren mejor no ir que la pensás unas 3 veces antes de salir, digamos. Más depende de la decisión del piloto. Más depende. Claro, pero es que ahí precisamente César era el piloto, pues, o sea, o el copiloto, o sea, porque de alguna manera los dos tienen que ponerse de acuerdo, o sea, si el comandante dice que sí, ¿cómo le haces a entender al comandante que es mejor que no? Y si tú estás de comandante y el copiloto dice que sí, y está todo tosudo en que sí, tú como comandante, ¿cómo administras la información en la cabina? Ajá. Para hacerle dar vuelta atrás al copiloto y decirle, bueno... Hay que explicar, pues no, mira, esto y el avión no va a dar. No tenemos lo básico, no estamos seguros y porque no es seguro nos hay una volvemos. incertidumbre, sí, ahí está la incertidumbre, no hay radar. Claro, O sea, no sabemos cómo no está sabemos, para adelante. no vemos nada abajo
y estamos por debajo del mínimo en ruta, y eso, el plan era visual y ya estamos instrumental, ni modo, se cancela, porque no es seguro, digamos. Ahí es para atrás. Sí, porque más adelante hay más cerros, ¿sí o no? Ujú. Y mientras Y más eso cerca una a los cerros, compañía más le crítico. afecta, no le afecta. ¿Mm? ¿Y eso a una compañía le afecta o no le afecta? Le afecta, pues. Uf, terriblemente. Yo me acuerdo, pues, cuando mi papá estaba en el campo, me comentaba, pues, me decía, pues, que muchas cosas incluso, digamos, se omitían, ¿no? Sí, Por ejemplo, si estaba mal el tiempo, ¿no? O había mucho viento, igual entraban los del campo, porque eso es el dinero. claro. ¿Y En qué cambio, avión volaba tu la papá? aviación civil, digamos, pues, obviamente, pues, por reglamentación, no puedes hacer eso, no puedes. Pero incluso había algunas veces que así, no se puede perder dinero, Hoy en no se día, puede. por lo menos ya tenés el respaldo de que si haces una decisión por la seguridad, eh, ya cumpliste con el objetivo de no hacerlo, no hacer, o sea, de desviarte, ¿no ves? Y bueno, si no se cumple, yo ya por mi cuenta eh, renunciar ya no me afectaría, digamos. No sé si me hago entender o no. Ah, volando el papá. ¿Mm? A ver. Seguimos. ¿Por dónde Se me andás? salió del Discord, sigue saliendo, está muy malo. ¿Ya no estás volando? No, 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 el Discord, Ah, ¿se te cerró? sí, Pero no me aparece tu avión acá. ¿O por dónde estás? ya lo dejé atrás ya. Ah, verdad, con razón. Yo estaba buscando atrás. Yo lo veo, está atrás. Ah, ajá, sí, 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 sí. 37.000 pies está, ¿no? Sí. Más rápido puedo llegar. Oiga, ¿cuántas millas está? No me marca atrás, che. A ver, A ver, yo creo que puedo ver. yo estoy... ¿A cuántas millas estoy? Es que creo que esto acá se confunde porque los dos aeropuertos tienen la misma frecuencia de bord, Sí, ¿no? 15.9 y tienen 15.9. son aeropuertos conectados ahí. Tres Ah, utilizan el mismo. ¿tres están aterrizando? Hay tres changos ahí. Y son aviones grandes. Ah, DC-6, 787. ah, sí, sale el 16. Ahí. Nearest Airport, y esto es Mike X-Ray, ¿no? A ver. Aquí está, estoy a 85 millas del aeropuerto. Ya lo vi, acá en el GPS. No, les decía, cuando estaba aterrizando, hay una página de Facebook, no sé si puede ver. Ajá, Se llama Forrostín Crónicas Aeronáuticas, creo que es. ya. Y ahí justo está un video de mi papá aterrizando. ¿Así? A ver, me vas a mandar el link. A ver, ahorita le paso. ¿Por el directo o por...? Si querés, o mandar al grupo de WhatsApp para que todos lo vean ahí. A ver, un cachito, ahorita lo vamos a copiar. Eso siempre es interesante. Sí, pero no es un video, digamos, el video no es mío, pero es de alguien que lo vio a mi papá. Yo Ah, en ya. cambio sí tengo mi video de mi papá De él. aterrizando en el 737-300, en el 115. No Ah, lo he subido porque todavía, ya. todavía digo, no, todavía le digo, no son dignos todavía de ese video De porque verlo.
Sí, es que es un video, pues, bien, o sea, es buenas resoluciones. ¿En dónde Nítido. estaban aterrizando? En La Paz, Ah, en la 10. Pucha, Un bravo. mantequillazo la ha metido mi papá. Siempre mi papá me decía, los debo a... ¿Los de qué? Se le salió otra vez el Discord. Escucha, el Discord está mal. Otra vez se ¿Me salió, ¿no? escucha? Ahora sí. Sí, está... A ver, voy a volver a salirme, pero no me aparece la burbuja. Ya, ya. Hola, Hola. Ahora sí. hola. Ahora sí. ¿Me Sí, escucha? Sí, te escucho. Ahora sí lo voy a pasar. No, pues es por la 1-0, pues siempre mi papá me decía, los de Boa le plantaban muy veloz. Muy rápido entraba. Sí, y tenían problemas con sus trenes. Ah, he visto yo que una vez, ¿no? Igual de Peruvian, un avión. ¿Cuál fue el que entró, el que se le entró el tren? El de Peruvian, El de Perú fue, ¿no? sí. Tuvieron que alzarlo con grúa. Y el avión se quedó ahí. ¿En La Paz? Está en La Paz, el avión. Va, no lo arreglaron nunca. No, pero no le conviene, ya está hecho miércoles el avión de paso en un aeropuerto, digamos, A altura. especial. Ya no da. Desechado. Desechado está ahí. ¿Ya habrán cobrado el seguro por lo menos? ¿Cómo será, no? Ya habrá sido. Porque pero es el harta avión plata está ahí. nomás. Es el Sí. 737 que era de... Su padre de Daniel volaba en el TAM. Pero volaba el 737-200. ¿Cuál era, Daniel? 300. 300, dice. Todos ha volado Fokker, PAE, luego 727 como ingeniero de vuelo, luego 737-200, copiloto y posterior comandante, y en el 300 igual comandante de nave. Mierda. ¿Y qué apellida tu papá? Alto currículum que tiene ahí. Sí, tiene como creo que 6.000 horas, 6.000, no me acuerdo. Está como Así para que- que acabe volando en China. Sí, De lo que sea lo agarran ahorita. sí, mi papá incluso, él me dijo, puedes entrar a Copa Airlines, no exigen mucho, y es cierto, 350 horas de vuelo exigen, lo único que te exigen es inglés, Inglés sí o sí, ¿no? o así, nivel 5, Ah, primer oficial asegurado, ahí. En cambio, para él ya es, obviamente ya es comandante, igual. claro. ¿Y cuántos años tiene? ¿Ahorita? Ajá. Mi papá, 44. Ah, es joven todavía. Sí, Ucha. fíjate. Pero ¿y el que dice ya quiere seguir o quiere descansar? Para él ya cumplió Ya. la verdad. Es que no sé si vio de los militares su apellido, tienen un cóndor, ¿no? Los pilotos. Ujú. Y, o sea, mientras más horas de vuelo tienen una estrella y posterior un arco iris, que es pues el de cuando son coroneles, ¿no ves? Ya. Ya más mayorcitos, ¿no ves? No sé si vio un Bueno, arco iris. no he visto eso. Algunos. Por Ya. ahí si ve algunos, tienen un arco iris. Ese es ya que alcanzó el máximo, ya comandante de nave ya es. Pero él consiguió eso pues mucho antes, de mayor ha conseguido eso. Porque a mi papá lo mandaban a volar, se perdía un Claro. mes, no lo veía. Fue así hasta el 2018, ya de mayor, creo que era tercer año, tercer año creo que era. Ya estaba de Ya. comandante, ¿no? Desde el 73-300, ya muy joven era. Claro. Creo que sus 30 y
No, 40, ya recién, 40, 39. Sí, Mira vos. ya Oye, está. y en la Fuerza Aérea hasta qué edad reciben. A ver, de pronto César tiene chance ahí. De meterme al colegio militar. César tiene cuántos, 22. 23. Bueno, todavía está. No me gusta que me peguen. Y que me manden a formar. Uy, imagínate, el otro día pasé, por ejemplo, por el Usted Comilab. Mierda, un solazo de la... Terrible, a las puede- 11 de la mañana y toditos formados ahí mientras que le gritaban. No, déjate, burrea, le dije. ¿Usted qué edad tiene, capitán? Yo tengo 23. Ah, usted me gana por 4 años. Sí. No estoy tan viejo todavía. No ¿Y está. cuántas horas de vuelo tiene ya? Más de 1600. Sí, 1600. che. Solamente te hace falta el Oasis 5 y ya No, Copa te recibe con las piernas abiertas. Pues, por eso estamos estudiando inglés todos los lunes, ya sabes, ahí para mejorar. ¿Sí o no? Vamos a hacer ¿Será, el será otro que lunes. llegamos con eso al 5? Claro, se puede, todo se puede en esta vida. Vamos a poner aquí a altitud de crucero 11.000 pies porque eso es lo que dice la carta que hay que bajar. Voy a iniciar mi Oye, descenso. César, ¿y no te gustaría hacer en los en vivo un ground school del ¿cómo es que se llama? ¿Cuál? Del Abro? ¿De la Broyet? Claro, pero que lo mezcles con tus clases de inglés. Pero no tengo yo nada del Abro. Pues yo tengo ahí los videos, que es el ground school en video del Abro. Pero en inglés. En inglés. ¿A vos querés que te lo Son todos los traduzca? videos con los que se... ¿Cómo? ¿Vos querés que te lo traduzca al Ground School? No, lo puede dar ahí como clases de inglés así. tal. Ah, La mira. cosa es que la gente entiende. Claro, por Pero ejemplo, ya si son videos, mañana la solamente ¿qué vas a serie. hacer? Vas a ir leyendo lo que va diciendo el video y vas Ajá. haciendo el... Claro. Es que hay gente por ahí que no entiende. Por ahí hay gente que, incluso en mi O caso, muy sí, avanzada, cuando yo estaba en la una escuela, clase muy había avanzada. había gente que ni siquiera sabía inglés, ni un mínimo. Ya. O sea, nada. Yo de modo, pues ya no le puedes hablar nada ni decirle nada en inglés. Claro. No puedes Eso hay que practicar. ver también. Es como que a un público así, digamos, No van a que entrar habla mucha muy gente. español, no, pues no te va a entender y la cuestión del canal es hacer lo que querés ser, ¿no? Eso sí. No Puede hacerlo ser luego. más adelante cuando haya más. Sí, más adelante, digamos, es una idea bien, pero muy, o Muy sea, dirigida. todavía no, sí, no 3, tiene, 5. no es muy estable todavía, digamos. Yo la verdad veo que, o sea, yo sigo varios canales, no sé si, y César sabe que yo veo estos canales desde hace años de los años. Ya. Y Ah, todos pero son- esos canales ya con más de 2000, deben ser pues, ya canales pero es que no hay grandes. no hay ningún canal que tenga audiencia de 2000 en vivo. No, hay no ninguno. hay. O sea, el canal que yo conozco que tiene 2000 en vivo es Los Marquina con Moco TV. Y eso que cuando yo conocí el tema de Los Marquina, ellos lo que más han hecho ha sido el del matrimonio, que tuvieron 21.000 en vivo. Es que también esto es Bolivia, pues es difícil crecer acá. El mercado de audiencia es muy pobre. Sí, Pero- es muy El que- demasiado. el Por que más- más yo he visto que y es que vos tiene, ves los en vivos del Capi Cabal, ¿cuántas personas se conectan? hasta 200 yo lo he visto Máximo que llega. tiene 100. Hasta 200 un día yo vi que llegó. Y le digo que y el Capi Cabal, el contenido no es tan aeronáutico, es mucho más divertido. O sea, él sabe de aviación, es piloto y todo, pero Claro, es más por entretenimiento. ejemplo, digamos. cuando se pone a hacer acrobacias es que se le sube el rating, ¿sí o no? Sí, Ya vamos a ver el Extra 300 y vamos a hacer la ruta Red Bull
Sí, No, vi que se Ahí compró está lo el mismo que tú Razer. dices, ahí está lo mismo que tú acabas de decir, es lo que sucede. Ah, El contenido que hagas, pues, es lo que defines. ah, Pues, pero si Ponte que vos ves el ponte que contenido de ahorita pronto subimos de videos César, de eso. no es tan dirigido al paso del entretenimiento, sino más a la dirigido instrucción. a lo que es la academia. Sí, Eso es pues lo que, eso es. tengo que ponerme aquí una chica atrás mío, parece, para que entre más gente. Que le esté bailando, dice. ¿No, Para que baile cada vez que dan like. Eso nomás trae gente. O poner una presentadora bien pechugona. ¿No, Porque vos ves ahí Free Fire y 5000 tipos mirando. ¿Sí o no? Así es la gente, dice. Pues, pero el like, por más que yo quiera cambiarlo, el contenido no me nace, pues. No me siento bien. Claro, no, es que el suyo es un contenido netamente académico, ¿no? Claro, La ese es el intención objetivo. es evangelizar gente en el sector aeronáutico. En cambio, otros tienen el contenido. Por ejemplo, hay este chico que yo sigo de Ochoa Simulators, que es de México. Ya, El man yo le he visto que ha tenido hasta 900 conectados. Y el pelado no es piloto, el man está estudiando para pilotaje. El man era banquero, inclusive. Era cajero de una cosa de banco, le gustaba mucho la aviación, empezó a estudiar pilotaje privado y luego se metió a hacer videos de este tipo. Y el ya, man, claro, el mercado en México es mucho más grande, ¿cierto? claro. Pero lo ve todo Sudamérica. Y me da hasta como medio risita, ¿no? Porque el man tiene unos en vivos muy entretenidos, pero hay veces que digamos, se choca mucho con lo que debería ser como el conocimiento aeronáutico. Cuando... ya. Ya. Sí, es del que le estaba hablando, Carlos. Es Ese que vos me dijiste, ¿no, Daniel? el mexicano, sí, Ujú. Ochoa Simulator. Sí, me lo dijo Daniel hace rato. Él es de los primeros que yo he visto y tiene buenos aviones, o sea, pues, pero para simulador, ¿no? Ya, Pero el man cero, o sea, la otra vez se puso a hacer un en vivo con un Seneca. ya. O sea, el avión se le estaba rojo de la temperatura. Y yo diciéndole ahí, viejo, los cold flap, ya cuando se dio cuenta ya era muerte el avión. Ya reventó ya. Pucha. ¿Qué se le puede hacer? Nada, ¿no? Y yo Ahorita siento lo que que... hacen actualmente ese chango es comercial, está haciendo ese chango. ya se chequeó en privado. Cuando yo lo conocí era haciendo las horas de privado, en plena pandemia. Ahora hay otros manes que son como panameños, que son 30. ¿Cómo se llama? Fly Tiger Simulator, ¿los conocen o no? Sí, sí. El otro día me preguntó de vos. Claro, si yo lo contacté para ofrecerle. Me dijo de tu hora. Tengo 39 horas ahí de un pelado que lo tumbaron en Skype. Me tocó volverse pa' Perú. Sí, eso me dijo. ¿Lo conoces a Sergio? Me dijo. Sí, le dije. Ay, que me habló de las horas. ¿Qué le dijiste? Sí, le dije, lo Sí, conozco lleva de... 5 años haciendo el comercial. Lo conozco de mi curso cuando hicimos juntos, le dije. Me dijo, es que nos estaba ofreciendo aquí unas horas y queríamos saber si era de confianza o no era, que no sé qué. Y yo, sí. Si no nos va a robar. Dice. Ajá. Y lo que quería él, No, es de confianza, por detrás dice que no nos va a robar. lo más gracioso era que el man me decía que lo que yo debería de hacer pautar como lo hacen Logitech, que le patrocinan a él Sí, he visto eso. el canal y le dan cámara gratis. Y yo, oye, o sea, estoy vendiendo unas horas, no. Claro, he visto que la auspicia Logitech. La verdad es que yo todavía no le entiendo muy bien a cómo pueden recibir recibo económico. O sea, tiene que ver mucha gente para vos llegar y decir que vas a tener. Que vas a poder vivir de la De la transmisión. transmisión.
Sí, es verdad eso. Lo único que tienes que hacer es hablar bien de la marca, es lo único. Pero es que la marca, o sea, que te dé una cámara, la marca no es nada, con eso no vas a vivir un mes. No. Esa es la cuestión, por eso es que ves canales incluso de tecnología, pues ellos nomás Yo hablan es que bien de su marca. no, Dicen no que el sé cómo teléfono serán es bueno. los rublos ahí con respecto a, por ejemplo, Facebook. Si te ven, por ejemplo, 1000 personas al mes, ¿cuánto es eso en dinero que te paguen solamente que te vean 1000 personas al mes en Facebook? O sea, ¿cuánto es eso? O sea, no creo que llegue a $100. No, no es. Por ejemplo, aquí de las Ya estás estrellas, hablando de empresas grandes. por cada 100 es $1. Sí, por cada 100 estrellas y $10,000 son, no, 10,000 estrellas son 100, Sí. $100. Y mira que para que me llegue la plata acá estoy bregando desde septiembre. Porque los Uy. bancos no aceptan la transferencia directa de allá. Y estoy Te va a tocar comprar Bitcoin y comprar un terreno allá donde Bukele, el presidente de El Salvador. Listo, le comento que ya aterricé, ya estoy en tierra. ¿Ya llegaste? Yo estoy cruzando el cerro. Lucha, yo me voy a aparcar. Usted vea donde esté mi nombre. Yo Ya, ahí me voy a aparcar. ya. Yo estoy Ah, cruzando el está muy cerro y inicio congestionado. el descenso porque, pucha, aquí la carta dice mínimo 11.000 pies y el cerro estaba a 12.000 y me iba a chocar justo en el punto más alto de la carta. Porque estoy de noche, no se ve. Está muy congestionado, la verdad, el aeropuerto. Está muy Mira vos, congestionado. hay que subir. De la nada estamos a 700 pies del terreno. Oíme, yo te hago una consulta. ¿Vos conoces estos aparatos que tienen visión sintética? ¿Visión qué? Estos GPS que tienen así como el GPS tuyo, pero de la computadora, pero el real que tienen visión sintética, o sea, que vos ves el terreno supuestamente, así como Sí, el que tienes ahorita. sí. El 660 tiene eso. Yo no conozco ninguno, pero se me ocurría a mí, si uno se va al vuelo con el computador, Ujú. ¿será que sí le sirve o no? No, porque, o sea, ¿cómo querés pues que te haga el tracking? Pero o sea, si me entiendes, la base de datos, ¿cómo te servirá? No le pillo. No le pillo. Yo tampoco, no digo No te que. O sea, pillo. si me hago entender yo. O sea, yo veo que el Flight Simulator tiene Una un base de datos. GPS con visión sintética, ¿cierto? Sí. Y estos aviones de aviación general, pues, o sea, si acaso tienen un GPS, weón, y eso que a Pero fuerza ¿cómo lo ahí, usarías en vuelo? ¿Pues qué querés ir con tu laptop a volar? pues pensaría que sería una herramienta. No sé, tal vez hacer un software que uno, digamos, pueda agarrear, La base de ¿cierto? datos Que de algún mapa. video, o no llevarse una tablet con el video, ¿entiendes? Sino más o menos ir viendo. ¿O vos qué opinas? No lo veo. No lo pillo rentable. Muy complicado. Me paso muy molesto. Prefiero comprarme el Garmin y no morir. Porque eso es lo que hacen esos bad boys. Se compran el 660, le cargan la base de datos y vuelan de noche 3D así como nosotros acá. ¿Y cuánto cuesta la base de datos de eso? El mapa depende, pues, si querés, digamos, con suscripción anual o si querés con una sola vez. No, eso es una estafa, güey. Reloj pagado lo de la base de datos, güey, y nunca muestra nada. Y No, eso pues, que el es reloj que el mío, pues problema para es la que visión aquí en Bolivia no sintética, sino actualizan. solamente que en los aeropuertos. No actualizan tanto como en Estados Unidos, por ejemplo. No, No, pero por ejemplo, mira, yo le he pagado a eso que cobran $25 por uno sostener la base de datos propia, sí. ¿cierto? Y vos crees que me aparece virus, me aparece el trompillo, no me aparece nada, o sea, solamente funcionó cuando lo conociste nuevo y ya. De resto, todos los weight points son los que yo tengo que poner No, pero de cuando cuenta mía. yo instalaba así salía. Hasta salían las zonas del trompillo, salían las... Depende, pues, Mejor cuál dicho, le instalaste. pago $100, pues así se lo digo. No, yo cuando yo les instalaba a los de la escuela, por ejemplo, así salía todo. Hasta el del Seneca me acuerdo que una vez me hizo actualizarlo, tío.
porque llegaron a Alcantarí y no aparecían en la base de datos, digamos. Ah, sí. Y, Le comento que ya envié el link del video. ya, belleza, ahí lo vamos a estar mirando ahorita que aterricemos entonces. Oye, y César, y todas las empresas como Copa o estas extranjeras te responden o no? O No he mandado, la verdad. pero tu misión ahora es, o sea, buscar la profesionalización con la ingeniería de ¿qué es? Telecomunicaciones o sistemas. No, eso lo he congelado un rato para enfocarme en la página hasta fin de año y al año capaz vuelvo a retomarlo. Porque no, lo descuidé mucho, la verdad. Mira, apareció la luna. Lo descuidé mucho porque ocupa bastante tiempo, la verdad. Si querés hacerlo bien, ¿no? Parce, pero usted está haciendo eso de Arduino que está haciendo. Está re coqueto. Ahorita, por ejemplo, estoy utilizando el que hice de piloto automático ya. El otro de los botones, el que me falta terminarlo, que lo voy a volver a armar, la verdad, porque el cableado lo hice muy mal. Y ya tengo la pantalla y los rotary para hacer el de la radio. Vamos a bajar ahora sí a 8900 pies. Vamos a No, bajar. sigue esta página ahí. Y si te llamaran de aerolínea, una escuela te meterías o no? ¿Cómo? Si por ejemplo te llamaran de una escuela, ya y mi instructor y... ¿te Depende, animarías? charlaría primero bien. Ahora sí ya conozco cómo es el rubro. Y si la propuesta es buena, me animo. Es que ya, ¿cómo te explico? Antes uno es como que se desespera, digamos. Y yo ya ahorita ya quiero algo más que de verdad sea bueno, ¿me entendés? Que valga la pena. Y no descuidarlo, obviamente, esto, ¿no? $8,900 para interceptar el glide slope y aterrizamos. Veo Area Life. Eso es, localizer. Y vamos bajando, estamos alto. Voy a bajar motor y autopilot disconnect. Y ahora sí, vamos a esperar un ratito. ¿La ves la luna? Mira, hay uno adelante que se me está cruzando. Y landing gear down. Hay mucha gente cruzándose acá. Demasiada. Sí, ¿no? Muy congestión. Vamos bajando, flaps No 1. hay radio en serio. Y tengo que encender las landing lights. Porque si no... ya está encendido ya. Si no, no voy a ver el suelo. Oye, pero no hay radio en serio, no tienen autorizado. No hay ATC, no hay IBAO. Lo tuve que desconectar, no hay nada. ¿Y toda esa gente que hay ahí, entonces cómo se conectaron o qué? Porque es del simulador, pues. Es la gente de la plataforma del simulador. Vuelos reales o jugadores en Ajá. línea. Yo lo tengo ahorita como vuelos reales y jugador en línea activado. Entonces si vos entras al Fly Radar y ves un avión, te va a aparecer acá. Listo, ya. Vamos a apagar motores recién ya. Ahora sí. Me he dormido. Ya estoy... ¿Sabes cuál es el ADSB de Tomás, del avión de Tomás o no? No, la verdad no. Aparece en el Fly Radar. ¿Aparece? Sí. Buenísimo. Escucha que será del Capi Tomás. Volando. Ese no puede quedarse quieto en su casa. Está autorizando una pista por allá en San Matías. ¿Ah, sí? Vamos bajando. Sí. Vamos. Yo la vi desde el aire, parce, es una cosa hermosísima. O sea, mejor, como si fuera la de San Ignacio, ¿no? Ya. Vamos bajando. 130, estamos muy rápido. Full flap. Muy complicado es no entrar aquí en la aviación boliviana a una aerolínea. Sí. Hoy sí, hoy en día sí.
500 ya cantó. Tenemos pista a la vista. Porque 2 y 2. Vamos, aterrizamos. de mi papá, o creo que su brigadier, una de sus hijas ha entrado. No sé ¿A a dónde? qué joven ha entrado. Pero a Boa. No sé qué aerolínea, te mentiría si te digo la aerolínea, pero entró. ¿Te vas a pasar, César? Sí, ahorita. Estamos con el glide, Ya estoy visual. Eso Ya lo es. tengo a la vista ya. Justo estoy aquí ya. No sé si me ve. La verdad que no. A su izquierda. Todo cortado. Uy, ya, cuidado. Está en tortazo que se va. Recién hemos tocado. Flaps ups. Se puede desviar aquí a la izquierda, la siguiente calle de rodaje. A ver. Ya vi el letrero. Qué bien. Dame un Se entra segundo. y ya sigue nomás. Ya la vi. Ahora sí, a la izquierda. A mí me decía, aeropuerto nada más tiene 2 pistas, nada más, para aterrizar. Sí, 2 pistas son. O sea, eso sale aquí. ¿A la izquierda hay que cruzar toda la pista o a derecha? Izquierda. Cruce. Ya. ¿Por dónde está mi nombre? No sé Ya. si lo ve. No, todavía ahorita que doble seguro va a aparecer. Me gusta que tiene muchas luces, es bien iluminado. Pero ahí si ves afuera de la cabina están luces verdes que te llevan. Eso es. Ahora sí a la izquierda tienen que mirar. Belleza. No veo nada, parce. Llegamos. Oye, me llevo sin tener las luces prendidas. ¿Yo? Sí. Uy, las de afuera. Las del landing. Tengo. Es que la verdad que de todos los aviones de que he probado acá, sus luces de pista, como es de landing, son muy malas. No viene nadie, hay un avión final. Sí, mucha gente está. Ni modo, runway incursion. No hagan esto en casa. No, pues como le comentaban, pues. Vamos. Cruce. Para mi papá, pues ya no es mucho ya. Él ahorita, no sé si usted conoce el FAB 90. FAB 90. ¿El Beechcraft? El Fokker. Ah, el Fokker, sí, ese es el que me acuerdo haberlo La visto Paz, sí. harto. Él lo vuela. Sí. Mi papá es el que comanda ese avión. No te lo puedo creer, y yo quiero alquilar para hacer vuelos en Guayaquil. Por eso, pues así. ¿Y cuánto vale? Claro, ¿No sabes cuánto vale la hora de vuelo? Claro en ese ejemplo avión? es ese, digamos, porque mi papá, yo le dije, ¿por qué no estás volando tu avión? Y me dijo, porque ya cumplí, me dijo, ya cumplí, no tengo que demostrar más, ya, digo, ya Ya está cansado. Ha volado el avión más grande de toda la Fuerza Aérea, eso creo que nadie, ¿no? Nadie va a poder hacer. ¿Cuál es el avión más grande? El 300, o sea, es el más grande, el TAM. El 737. Es el más grande. Sí, ¿El cuál? el 300, el 737. Ah, yo creí que era el MDO. No, mi papá igual me decía cuando era subteniente, se impresionaba así cuando veía los Hércules, cuando veía los del DC-10, pero cuando se montó en un 737 ya es otra cosa. Me dijo, es un avión más veloz. Pero el 737 es considerado. No te escucho. El le colgó. El 737 Ahora es sí. considerado heavy. ¿Heavy? No. No, ese es medium, ¿cierto? Es medium, sí. Mm. Ya llegamos, Antes vamos a es- apagar Hablando aquí de avionics. nada, Sigue siendo más grande el MDO. Sí. No es más. Así pues, Se acabó el vuelo. y se acabó, dice. Se acabó el Pero vuelo. así no, pues es lo que él considera. Ya cumplió, ya no tiene por qué demostrar nadie, ya dice ya. Nadie, o sea, él me dice, nadie me tiene que venir aquí a decirme que por qué, nada, ya cumplió ya. Bueno, César, ahí tengo material para que le haga una entrevista al papá de este man, así como hizo la de Tomás. Pues,
Está bueno el dato. Vamos a estar ahí hablando a Todo ver depende, si mi se papá anima. tiene tiempo, está en el trabajo. Ajá. Por ahí no le gusta. Sí. Pero podemos buscar, por ejemplo, de Carlos González, que fue el gerente de Aerosur, ¿no? No sé, la verdad. Sería... ¿O no te animarías a entrevistar a los Sardá? Sí, quería hacer eso, pero más adelante. ¿Dónde se ha parqueado usted? Ya no lo veo. Ya me salí ya. Ay, Entrevistar, por ejemplo, al Chino Sardán. Sí. ay. ¿Dónde andará? Yo como saliendo ya. No es más, jóvenes. Nos vemos. Nos vamos despidiendo. Llegamos, acabamos. Nos vemos, parce. Ahí le dejé el video ya le dejé el video. Ya, lo voy a ver ahorita que apague la computadora. Ah, ya, lo último, ¿qué pasó con el video de anoche? Terminaste, ¿no? No, no lo terminé, la verdad, porque... No sé si era el internet o era que Facebook me detectaba el video y me lo cortaba por nada más para que no se transmita. En sí no hay o es de copyright ese video, Es porque por- si estás de YouTube, pues es porque Obvio, pero, o sea, en YouTube ya lo habían subido y no era la cuenta oficial, digamos, entonces se supone que ya es sí. contenido libre, ¿no? Yo creo que en internet, como le dije, se entrecortaba y Ajá. estaba hablando y luego ¡pum! Se Por- paraba yo veía aquí como el pasaba OBS me 10 marcaba segundos. la caída de la señal, entonces después Sí, ese. cerré el OBS, me entré al Streamlabs y lo mismo, se volvía a caer. Sí, era el internet. Ah, porque ahora ha estado fluido, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, nos vemos, Daniel, un gustazo. Estamos hablando. Nos vemos, cuida. Mañana es el sorteo. Ya sabes, tenés que comentar. Sí, ahorita voy a Mañana es el comentar ahí. sorteo y hacemos la serie de Worst Place to be a Pilot. Vamos a estar comentándola. Capítulo 3 nos toca. ¿Cuál serie? ¿Cómo se llama? Worst Place to be a Pilot, el peor lugar para ser piloto. ¿La viste en YouTube? No la conozco. Es La voy buena. a ver. Fíjate, yo ya hice la primera y el segundo capítulo, ya lo hemos revisado acá. Como está en inglés, yo la voy traduciendo y vamos charlando un rato de eso. Ya, excelente. ¿Y el de los accidentes, cuál fue el último? El último, la El semana... de los Andes. Ajá, el de los Andes, y la semana pasada hicimos los rodeos Tenerife. Ya. Y voy a ir viendo, la próxima semana creo que vamos a hacer el del Concorde. Complejo, ¿ves? Sí. Así que no es más, jóvenes, nos vemos. Chao, parce. Nos vemos. Chao, Daniel. Hablamos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Vamos, chao. cuídate. Y a los que se quedaron en el directo, también nos vamos, nos despedimos. Espero que les haya gustado el video, la ruta, que hayan aprendido, ¿no?, algo nuevo. Y nos vemos mañana, ya saben, mañana es el sorteo, mañana es la serie. ¿Listo? Continuamos. No paramos aquí hasta fin de año, hasta los 1000. Saludos, jóvenes, se cuidan, nos vemos. Chao, chao.